La clase ha comenzado. Kasen dio un golpecito al atril de oro puro que tenía delante. Por suerte, ningún alumno travieso lo había dañado sigilosamente. Los estudiantes que aparecen a continuación abrieron rápidamente sus libros de texto de alquimia y sacaron de sus bolsillos sus bandejas plegables de alquimia. Todos miraron a Kasen con los ojos llenos de admiración y expectación. Sin embargo, Kasen se sintió algo incómodo. Bajó del atril y, con disimulo, cogió un libro de texto de alquimia de un estudiante para echarle un vistazo. «Runas antiguas», murmuró. «Runas antiguas. Runas antiguas. Runas antiguas, ¿qué demonios es eso?». Un silencio inusual lo invadió. Siguió hojeando el libro de texto, escudriñándolo rápidamente. Afortunadamente, el sudor que amenazaba con perlarle por la frente desapareció al recuperar la compostura. Las runas antiguas, como se supone después, eran símbolos mágicos con poderosas propiedades. También se las conoció por otros nombres. Por ejemplo, el alfabeto rúnico que aprendió Odín en la mitología nórdica cuando sacrificó su ojo. La alquimia consiste en grabar materiales alquímicos para formar un circuito mágico, pero el muy canalla de la librería Flourish and Bloods no incluyó ninguna información sobre runas en el libro que vendía. Que el librero completamente decidió no mencionar uno de los conceptos fundamentales de la alquimia. Aunque me consideraba un auténtico alquimista, debería haber añadido este libro a la lista cuando le pedí todos los libros básicos, ¿verdad? Parece que tendré que encontrar una noche sin luna y ventosa para localizar a ese librero y darle una lección, preferiblemente con un saco de arpillera y una buena paliza. Kasen hojeó unas cuantas páginas más antes de devolverle el libro al estudiante. ¿Infundir magia a los objetos mediante texto? Para él, la verdad, es bastante sencillo. ¿Habéis aprendido todos la aplicación de las runas antiguas?, preguntó Kasen. Sí, profesor, respondieron los alumnos. Kasen asendió. Disculpen que sea un profesor nuevo. Esto significa que mis técnicas de enseñanza podrían no ser las adecuadas. Espero que tengan conmigo paciencia. Pero todos sabéis usar las runas, ¿verdad? Creo que en Hogwarts hay un profesor que enseña runas antiguas. Debería ser lo mismo. Sin esperar respuesta, regresó al atril dorado. En cuanto al grabado de runas, considere que la práctica común de rellenar los grabados con mitril es extremadamente burda. Tallar surcos en un objeto y rellenarlos con mitril, que ya de por sí tiene propiedades mágicas, simplemente le confiere al objeto la magia del mitril, no la magia propia del objeto. Así que he ideado una forma más avanzada de utilizar las runas. No es exactamente grabado. Yo lo llamo encantamiento. Dicho esto, Kasen extrajo un trozo de obsidiana y lo convirtió en una base. Luego, sacó 4 diamantes grandes y brillantes, cada uno del tamaño de un puño, y los incrustados en las 4 esquinas de la base de obsidiana. A continuación, cogió un libro en blanco y lo arrojó despreocupadamente sobre la plataforma de obsidiana. El libro comenzó a flotar en el aire, suspendido suavemente. Muy bien, que alguien me dé un objeto. Les mostraré lo que esto puede hacer, dijo Kasen, apoyándose en la mesa de encantamientos. Profesor, ¿qué hace exactamente esto? Imprime directamente la magia de las runas antiguas sobre un objeto, mejorándolo de diversas maneras. Por ejemplo, las armas se vuelven más poderosas, las herramientas más duraderas, etc. Explicó Kasen con naturalidad. Por un instante, el aula quedó en silencio mientras los alumnos intercambiaban miradas. Entonces, en perfecta sincronía, estalló el caos cuando todos se apresuraron a llevar sus pertenencias al atril lo antes posible. Un minuto después, el primer hechizo salió disparado de la varita de un joven mago bastante inescrupuloso, y el resto de la clase abandonó cualquier pretensión de orden. Al final, un estudiante triunfante emergió del frenesí y se plantó frente a Kasen. De acuerdo, dámelo, dijo Kasen, extendiendo la mano. Profesor, no es que no confíe en usted, pero, ya sabe, una varita es lo más importante para un mago. Así que, solo quería preguntarle. Es totalmente seguro, le aseguró Kasen antes de que el estudiante pudiera terminar. El niño entregó rápidamente su varita. Madera de fresno blanco, núcleo de pelo de unicornio, ¿cómo te llamas? Cedric Diggory, señor, respondió el chico. ¿No estás en tu 3er año? Preguntó Kasen, rascándose la barbilla. El profesor de runas antiguas del año pasado pensó que mi progreso era demasiado rápido, así que el director Dumbledore me permitió asistir a esta clase de alquimia de 4.º año, explicó Cedric. Oh, impresionante, muy impresionante. Entonces, ¿qué tipo de mejora está buscando? ¿También se pueden elegir los efectos?, preguntó Cedric, sorprendido. Por supuesto.
La alquimia no es una disciplina rígida que se aplique a todos por igual. Solo tienes que escribir los efectos de las runas correspondientes en el libro. Incluso podría ser tu propio libro. Este aparato absorberá automáticamente las runas dentro de un cierto rango, explicó Kasen con orgullo. Ah, vale. ¿Puedo usar este libro? Cedric señaló el libro que flotaba frente a él. Siéntete libre. Kasen incluso le entregó una pluma para que la usara. Cedric tomó la pluma, la mojó en tinta y comenzó a escribir elaboradas secuencias de runas en el libro con gran virtuosismo. Ahora bien, Kasen no podía leer las runas por sí solo, pero como él mismo había creado la mesa de encantamientos, tenía una perspectiva única. Desde su punto de vista, cada runa estaba rodeada de recuadros transparentes que mostraban su función. Algunas runas reducían el consumo de energía mágica, otras potenciaban el poder de los hechizos, aceleraban su transmisión o, curiosamente, simplemente calentaban la varita en invierno. ¿Esto se ve bien? Preguntó Cedric después de terminar su detallada lista de encantamientos basados en runas, mirando a Kasen. Perfecto. Ahora, ¿quieres hacer el encantamiento tú mismo o prefieres que lo haga yo? Preguntó Kasen. Cedric se rascó la cabeza con incomodidad. Profesor, me he encariñado con mi varita, así que... Kasen asintió con la cabeza, entrecerrando los ojos mientras miraba a Cedric. Lo entiendo, lo entiendo. Los jóvenes suelen desarrollar una posesividad inexplicable sobre las cosas que aprecian, de esas que hacen que incluso dejar que alguien más las toque les parezca mal. Cedric se rascó la cabeza de nuevo, sonrojándose ligeramente. Por alguna razón, la explicación de Kasen hizo que su comentario sonara un poco pervertido, pero aún así asintió con la cabeza. Coloca tu varita sobre el libro. Flotará, y luego pon tu mano sobre él. Usa tu magia para extraer la energía de la runa e infundirla en tu varita. Es sencillo, inténtalo, indicó Kasen. Cedric asintió, colocando con cuidado su varita sobre el libro. Al instante, una fuerza invisible atrapó la varita y ésta comenzó a flotar. Siguió las instrucciones de Kasen, canalizando su magia para transferir el poder de las runas a la varita. Todo parecía normal, hasta que dejó de serlo. Al instante siguiente, los ojos de Cedric se pusieron en blanco y se desplomó como un árbol talado. Ruido sordo. Interrogación de cierre, interrogación de cierre, interrogación de cierre. Kasen se rascó la cabeza y le dio un ligero codazo a Cedric con el pie. ¿Eh? Digori. Digori. Cedric. Con Cedric inconsciente, la clase se sumió en el caos. Algunos alumnos susurraban que Cedric había sobrecargado su varita con encantamientos por pura avaricia. Otros, más escandalosos, especulaban que el profesor Kasenis lo había maldecido por despecho porque no le había entregado su varita. Silencio, dijo Kasen, agachándose para examinar a Cedric. Tras una revisión minuciosa, confirmó que no era nada grave. Cedric simplemente había agotado sus reservas mágicas, lo que provocó que su cuerpo lanzara un hechizo protector que lo indujo a desmayarse. Tranquilizado, Kasen se enderezó y se dirigió a la clase. Está bien. Silencio. Los murmullos continuaron. Dije silencio. Todavía no hay efecto. Kasen suspiró y conjuró una pequeña campanilla dorada en la palma de su mano. Con un ligero toque de su dedo, la campanilla emitió un suave tintineo que resonó como olas por la habitación. El efecto fue instantáneo. Los estudiantes guardaron silencio, e incluso Cedric se despertó sobresaltado, incorporándose en el escritorio. Profesor, ¿estoy bien? Preguntó Cedric con vacilación, frotándose la cabeza con una expresión ligeramente aturdida. Estás bien, le aseguró Kasen. Simplemente, tus reservas de magia no eran suficientes para soportar todos los encantamientos que intentaste aplicar a tu varita. Casi te excediste y tu cuerpo se desmayó como mecanismo de defensa. Espera, ¿eso significa que soy débil? Preguntó Cedric, con el rostro enrojecido por la vergüenza. No eres débil. Simplemente eres demasiado joven, respondió Kasen con una sonrisa burlona. ¿Alguno de los encantamientos funcionó? Preguntó Cedric, aún sosteniendo su varita. Bueno, al menos, tu varita ya no te congelará la mano en invierno. Lograste completar el encantamiento. Es un comienzo, un buen comienzo. Kasen se aclaró la garganta, con una expresión que se tornó fingidamente seria. Por tu valentía al pararte frente a la mesa de encantamientos e intentar encantar tu varita, y por realizar una demostración improvisada de artes marciales con tus compañeros usando dicha varita, le otorgo a Uflepuz 10 puntos. Al oír esas palabras, las risas recorrieron el aula. Gracias, profesor, murmuró Cedric, exhalando un suspiro de alivio mientras tomaba su varita y comenzaba a regresar a su asiento.
Interrumpió Kasen desde el podio. ¿No vas a terminar de encantar tu varita? ¿Todavía puedo? Cedric se giró, con el rostro iluminado por la sorpresa. Por supuesto que puedes. Considéralo un privilegio por ser el primer valiente en intentarlo. Pero te advierto que esta oferta no se extiende a los demás. Ahora, dame tu varita, dijo Kasen, extendiendo la mano. Casi inmediatamente después de que Kasen terminara de hablar, la varita de Cedric apareció en su mano. Tras colocarla sobre la mesa de encantamientos, Kasen comenzó a canalizar una inmensa cantidad de energía mágica. Las runas fluyeron hacia la varita, incrustándose profundamente. La superficie, antes pálida y celosa, de la varita brilló, ahora resplandeciendo con una suave luz púrpura iridiscente. Adelante, inténtalo, dijo Kasen, devolviéndole la varita a Cedric. Cedric tomó la varita, dándole instintivamente un pequeño movimiento. Auge. Todas las miradas se dirigieron al enorme agujero que ahora abría en el suelo del aula. Abajo, el aula de pociones estaba completamente al descubierto, con un furioso Severus Snape mirando hacia arriba, con el rostro cubierto de hollín. ¿Cedric Diggory? Los ojos penetrantes de Snape se fijaron en el culpable. Sin dudarlo, gruñó. Hufflepuff, 10 puntos menos. Mierda. Kasen intervino rápidamente, haciendo aparecer un tablón de roble oscuro con un gesto de la mano. En cuestión de segundos, reparó el agujero en el suelo como si nunca hubiera estado allí. Ejem. Que esto sirva de lección para todos, dijo Kasen, dirigiéndose a la clase. De ahora en adelante, prueben siempre sus varitas encantadas con objetos inanimados. Nunca, y repito, nunca, las agiten sin ton ni son como Cedric. Como ves, un simple movimiento de la varita le acaba de costar 10 puntos a tu casa. Esto no habría sido tan grave si se tratara de cualquier otra clase, pero esto es alquimia. Una pequeña mejora aquí puede hacerte perder 10 puntos, continuó Kasen, haciendo una pausa dramática. ¿No te sientes bendecido por ello? Kasen habló con una sonrisa traviesa, con aspecto de villano. Oh, los alumnos de Hufflepuff se desinflaron al unísono, con un aspecto tan marchito como repollos en pleno invierno. Mientras tanto, los alumnos de Gryffindor disfrutaban enormemente de la situación, tratándola como si se tratara de un chiste ingenioso de O. Henry. ¿Y qué hay de los Slytherin y los Ravenclaw? Tenían poco que decir, adoptando una postura de indiferencia como si esto no tuviera nada que ver con ellos. En poco tiempo, la clase estaba a punto de terminar. Como tarea, investiguen la mesa de encantamientos y escriban un ensayo de al menos 3000 palabras. Si alguno de ustedes puede replicar esta mesa de encantamientos y demostrar su funcionamiento, mucho mejor. Clase terminada. Dicho esto, Kasen dejó la mesa de encantamientos en el centro de la habitación y comenzó a dirigirse hacia la puerta. Justo cuando llegó al umbral, aminoró el paso y giró ligeramente. Hufflepuff, 10 puntos añadidos. Oh, exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. El profesor Kasen es el mejor. Se han filtrado imágenes de una nueva mesa de trabajo de alquimia procedentes de Hogwarts. Por supuesto, no es un banco cualquiera, sino que conserva su nombre original. La mesa encantada. Quizás algún estudiante travieso había utilizado algún objeto, algún hechizo mágico de grabación o incluso una cámara de vídeo mágica. En cualquier caso, la demostración de Kasen sobre cómo encantar la varita de Cedric había trascendido las fronteras de la escuela. A Kasen, sin embargo, esto no le preocupaba demasiado. De hecho, hasta cierto punto le gustaba la atención. De vuelta en el mundo Muggle, cuando dirigía su negocio de decoración de interiores a medida, solo necesitó 2 encargos para que su reputación se extendiera por todo Londres. Los beneficios de la fama fueron inmediatos y tangibles. Podía elegir sus proyectos, trabajar menos y ganar más, y evitar lidiar con clientes ineptos que intentaban darle órdenes con sus cerebros del tamaño de una nuez. Ahora, en el mundo mágico, se estaba convirtiendo en una estrella en ascenso en la comunidad alquímica europea. Una estrella brillante y precoz que colgaba en lo alto de los cielos mágicos. Aunque las ventajas de esta fama recién adquirida aún no se habían materializado, la desventaja llegó de inmediato. Una avalancha de cartas le había consumido 2 horas y media, obligándole a acudir a Dumbledore para una consulta urgente. ¡Puaj! Kasen estaba sentado desgarbado en el sofá del despacho del director. Le gustaba la atención hace 2 minutos. «Pareces cansado», comentó Dumbledore. «Son estas cartas. Todas afirman provenir de los círculos de alquimia más prestigiosos de Europa, pero no tengo ni idea de quiénes son estas personas. Así que ¿quieres que te ayude a elegir las más legítimas?».
Preguntó Dumbledore, echando un vistazo a las firmas de las cartas, ya formándose una opinión. No, quiero que me ayudes a encontrar la manera de rechazarlas todas de forma educada, amable y diplomática, sin ofender a nadie, aclaró Cassen. ¿Por qué? ¿No crees que si me encuentro con un alquimista profesional de verdad, me desenmascararían en cuestión de segundos? Entonces, esta supuesta estrella emergente del mundo de la alquimia se convertiría instantáneamente en un estafador, y antes de que te des cuenta, me expulsarían de Hogwarts. ¿Te parece ideal? Le estás dando demasiadas vueltas, de verdad. No te subestimes. Debes confiar en la imaginación de tus compañeros. Mucha gente ya sabe que eres un mago aprendiz. Así que, tener algunas lagunas en la teoría alquímica en comparación con los magos con formación académica formal es perfectamente razonable. Ni siquiera sabía que era un mago aprendiz. ¿Cuántas partes de mi historia te has inventado? Jajaja, quizás no lo sepas, pero en mi juventud, incursioné en la escritura de ficción para editoriales muggles. Punto punto punto. Así pues, con una mezcla de persuasión y halagos, Cassen se dejó convencer por Dumbledore para que respondiera al Gremio Europeo de Alquimia, una asociación que, según Dumbledore, era esencialmente el equivalente alquímico del Wisengamot en términos de prestigio. Según el director, este gremio tenía un estatus incluso superior al de la Orden de Merlín, y que, como todos sabían, técnicamente podía comprarse si se tenía suficiente dinero. Mientras Cassen salía del despacho del director y vagaba por los pasillos del castillo, empezó a preguntarse si aquel viejo zorro astuto lo habría engañado. Aunque, pensándolo bien, probablemente no. Después de todo, Dumbledore no iba a obtener ninguna comisión por empujarlo al gremio de alquimia. Quizás esto realmente era por su propio bien. O tal vez simplemente dudaba de sí mismo porque sus habilidades alquímicas eran, en realidad, vergonzosamente escasas. Debería ser algo así. Probablemente, murmuró Cassen, tratando de convencerse a sí mismo mientras deambulaba por los pasillos del castillo, perdido en sus pensamientos. Solo logró salir de su torbellino mental cuando un débil sonido de sollozos llegó desde una escalera cercana. Intrigado, se giró hacia la fuente del sonido y encontró una pequeña figura sentada en los escalones, vestida con la túnica de Gryffindor. «Hola». Cassen suavizó su voz lo más posible, tratando de no asustar al joven estudiante. No funcionó. El niño se sobresaltó como si le hubiera caído un hechizo y casi se cae por las escaleras. Por suerte, Cassen reaccionó con rapidez, agarrando la parte trasera de la túnica del chico justo a tiempo para evitar una catástrofe. Solo entonces pudo observarlo bien. Longbottom, ¿verdad? Cassen recordó el nombre de la ceremonia de selección. Sí, profesor, dijo Neville Longbottom, sorbiéndose la nariz y secándose la cara con la manga de su túnica. El gesto fue tan torpe y desastroso que Cassen se quedó paralizado a mitad del movimiento mientras, instintivamente, buscaba algo en su bolsillo. Toma esto, dijo Cassen tras una breve pausa, entregándole un pañuelo a Neville. Y la próxima vez, no uses la manga para eso, ¿de acuerdo? Gracias, señor. Es usted muy amable. Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Neville mientras apretaba con fuerza el pañuelo. Favorabilidad de Neville más 10. Confianza de Neville más 10. Gracias por el cumplido. Ahora, ¿me podrías decir por qué te escondes aquí, completamente sola, llorando? Preguntó Cassen. Me acosaron, quiero decir, no es nada. Solo me tropecé, eso es todo, balbuceó Neville, con la voz apenas audible. ¿Alguien te acosó? Preguntó Cassen con preocupación. No, dije que me tropecé. Si no quieres contármelo, puedo llevarte al despacho de la profesora McGonagall, ofreció Cassen con naturalidad, aunque con un toque de picardía. No te preocupes, se lo explicaré con mucha astucia. Le diré que tú, tuviste una pequeña escaramuza, te enfrentaste valientemente a una situación muy difícil y, por desgracia, no saliste victorioso. Entonces, la profesora McGonagall, con la determinación que la caracteriza, irá tras ellos personalmente. Seguirás siendo el heroico Gryffindor que soportó su dolor en silencio, lamiendo sus heridas como un verdadero león. ¿Qué te parece? Cassen se inclinó ligeramente, esperando la respuesta de Neville. Por un instante, los ojos llorosos de Neville se iluminaron con un destello de esperanza. Vamos. Te llevaré con la profesora McGonagall, dijo Cassen, extendiendo la mano. Neville vaciló, su mirada se posó en la mano extendida de Cassen. Tras un largo momento de reflexión interna, y quizás dándose cuenta de que era de mala educación hacer esperar al profesor, extendió la mano tímidamente y la tomó.
Por la barba de Merlín, debería haberle dicho que se limpiara la mano primero, mocos frescos. Casen hizo una mueca interiormente, pero mantuvo la compostura. No quería herir el delicado orgullo de un niño de 11 años. Ignorando la pegajosa sensación, condujo suavemente a Neville hacia el despacho de McGonagall. Tras llamar a la puerta, Casen guió a Neville al interior. En cuanto McGonagall vio el rostro de Neville surcado por las lágrimas y sus ojos rojos e hinchados, su expresión se suavizó, aunque siguió siendo seria. Era evidente que comprendía lo que había sucedido. Casen condujo a Neville hasta una silla frente al escritorio de McGonagall y, asegurándose de que el chico no lo viera, cogió sigilosamente un trozo de pergamino desechado de una mesa cercana para limpiarse la mano discretamente. McGonagall, al percatarse del acto, le dirigió a Casen una rápida mirada de disculpa antes de retomar su semblante severo. Señor Longbottom, por favor, dígame qué está pasando. Neville se estremeció al oír la voz de la profesora McGonagall, y Casen intervino rápidamente para aliviar la tensión. Déjame encargarme de esto, dijo Casen con una sonrisa tranquilizadora. Después de salir del despacho de Dumbledore, me encontré con Neville. Hizo una pausa y se giró hacia el chico. Neville, perdóname, no llevo en Hogwarts mucho más tiempo que tú. ¿Cómo se llamaba ese lugar? Neville vaciló un momento antes de murmurar suavemente. El pasillo sur del segundo piso. Sí, el pasillo sur del segundo piso. Recuerdo haber visto al señor Longbottom allí. ¿Había otros niños? Preguntó McGonagall. ¿Estuvieron allí? Casen miró a Neville. Al ver que Neville iba a negarlo y decir que solo se había tropezado, Casen decidió adoptar un enfoque diferente. Oh, sí, recuerdo haber visto a algunos corriendo después de ser derrotados por el señor Longbottom, así que había otros, ¿verdad? Neville se acercó y Casen se mostró levemente. Disculpen, no entendí bien a qué residencia pertenecen esos estudiantes. Slytherin, añadió Neville en voz baja. ¿Cuántos había en ese momento? 3. Entendido. Yo también recuerdo que. Así pues, Casen guió cuidadosamente a Neville, pregunta por pregunta, hasta que el hubo niño relatado la historia completa. Por supuesto, la verdad había sido realzada con un toque de dramatismo. Neville se enfrentó valientemente solo a 3 oponentes, solo para sufrir una derrota honorable. Naturalmente, Casen se topó con la escena y rápidamente arrastró a Neville a la oficina de la profesora McGonagall, en lugar de que Neville se escondiera en una escalera llorando, curándose las heridas como un lobo solitario. Casen se hizo pasar por detective, preguntando de todo y escribiendo la respuesta de Neville. Así, una discreta hoja de pergamino que detallaba los hechos reales llegó a manos de McGonagall. Escuchó la versión heroica de los hechos mientras leía el relato más realista escrito en el pergamino. Al poco rato, suspiró y dijo: siéntase libre de ponerse cómodo aquí, profesor Casen. Señor Longbottom, venga conmigo. Dicho esto, acompañó a Neville fuera de la oficina. Y Casen. Al parecer, la profesora McGonagall había mencionado algo sobre esperar un rato. Quizás había algo más que aclarar. Decidió quedarse donde estaba por ahora. Poco después, McGonagall regresó a su despacho. Muchísimas gracias por su ayuda, profesor Casen. No hay problema. ¿Y cómo resultó todo? El conflicto involucró a 3 alumnos del primer año de Slytherin. Draco Malfoy, junto con sus amigos y acompañantes, el señor Goyle y el señor Crabbe, dijo McGonagall, mientras dejaba una tetera recién hecha para Casen. Malfoy, recuerdo ese nombre, me lo encontré una vez en Flourish and Blotts. Me pareció bastante mono entonces. ¿Cómo lo manejaste? Casen suspiró. Slytherin perdió 30 puntos. Pero, para ser sincera, es bastante insignificante. Es probable que Severus recupere esos 30 puntos con alguna excusa, admitió McGonagall. Los puntos, eso solo funciona con los estudiantes aplicados y con un fuerte sentido del honor. Sinceramente, este castigo parece que ni siquiera existe, dijo Casen, sacudiendo la cabeza. Así es. Con los años, nos hemos acostumbrado. Gryffindor y Slytherin se enfrentan con hechizos dentro del colegio, se ensarzan en duelos verbales en el trabajo después de graduarse y, finalmente, vuelven a saldar cuentas con varitas, explicó McGonagall encogiéndose de hombros con resignación. Para ser sinceros, hemos llegado a aceptarlo. Eso no significa que podamos dejar pasar las cosas cuando se trata de acoso escolar. Lamentablemente, pero en realidad, por favor, que esta conversación no salga de esta habitación, comenzó McGonagall con un tono de precaución. Entendido, respondió Casen. Estos pequeños conflictos entre estudiantes pueden considerarse, en cierto modo, parte de la estrategia pedagógica de Hogwarts.
De alguna manera, estimulan el deseo de conocimiento de los alumnos, ya que aprender magia mejora tangiblemente sus habilidades de combate. A lo largo de la historia de Hogwarts, los estudiantes a menudo han crecido y mejorado gracias a este tipo de rivalidad constante, explicó McGonagall. Cassen escuchaba, visiblemente incómodo. No entiendo, bueno, sí entiendo lo que dices, pero aún así me resulta chocante. ¿Acaso esto no conlleva el riesgo de causar daño psicológico a los estudiantes? Preguntó frunciendo el ceño. Solo puedo decir que Hogwarts ha producido su buena dosis de lunáticos a lo largo de los años. Afortunadamente, los jefes de la casa Hufflepuff siempre han desempeñado un papel fundamental al brindar apoyo psicológico, razón por la cual los estudiantes de Hufflepuff tienden a prosperar tanto dentro como fuera de Hogwarts, respondió McGonagall con calma. Me extralimité al traer hoy a Neville Longbottom aquí. Para que quede claro, solo pregunto. Si vuelvo a encontrarme con una situación similar, intervendré igualmente. Si Hogwarts quiere utilizar algún método de semillero para mejorar las habilidades de combate de los alumnos, es asunto de Hogwarts. Pero no puedo ni voy a hacer la vista gorda ante el acoso escolar, declaró Cassen con firmeza. Por supuesto que no. Neville es una excepción. Es demasiado tímido. Tan tímido que no se atreve a defenderse. ¿Por qué? ¿Su entorno familiar? Por lo que recuerdo, bueno, recuerdo que esta generación de estudiantes no tiene muchas situaciones familiares perfectas debido a Voldemort. Pero, ¿por qué es peor para él? Fondo fiduciario de la profesora McGonagall más 10. No sé mucho sobre los asuntos privados de la familia Longbottom, pero quizás la abuela de Neville, la señora Longbottom, sea demasiado autoritaria. Autoritaria hasta el punto de dar miedo, especuló McGonagall. ¿Hogwarts permite las visitas a domicilio? Preguntó Cassen. No te lo recomendaría. A menos que quieras leer sobre la masacre de la señora Longbottom en la mansión Malfoy en el diario El Profeta de Mañana, respondió McGonagall con sequedad. Entendido. Qué testarudo, ¿eh? Cassen abandonó de inmediato su plan de hacer una visita a domicilio. En cualquier caso, sigo agradecida de que hayas traído a Neville aquí. Suspiro, quizás debería haber sido seleccionado para Hufflepuff. Allí no tendría que soportar este tipo de trato injusto, reflexionó McGonagall. Respondió Cassen pensativo. Al salir del despacho de McGonagall, Cassen decidió aplazar su plan de dejar inconsciente al empleado de Flourish and Blotts al amparo de la noche. Tras lidiar con estos dos incidentes, tenía asuntos más urgentes en mente. De vuelta en su despacho, Cassen reflexionó sobre lo que había aprendido. Si estos pequeños conflictos entre estudiantes formaban parte de las normas no escritas de Hogwarts, tal vez aún podría introducir algunos cambios. Comprendió el punto de vista de McGonagall. La vida en el mundo mágico no era como en el mundo Muggle. En cierto modo, se asemejaba a una sociedad selvática. No era tan ilustrada como cabría esperar. De hecho, se acercaba más a una especie de darwinismo social. Como profesor en Hogwarts, Cassen sabía que podía proteger fácilmente a un estudiante en particular, o incluso a un grupo de estudiantes, mientras estuvieran dentro de los muros del castillo. Pero ¿qué ocurre después de que se gradúan? ¿Debería extender su protección más allá de Hogwarts? ¿Podría abarcarlos en el mundo mágico en general? Eso era algo que ni siquiera Dumbledore podría lograr. ¿Proteger a los débiles indefinidamente? Cassen no podría hacerlo, al menos no por un período prolongado. La única alternativa era ayudar a los débiles a encontrar la fuerza para defenderse por sí mismos. Tomemos como ejemplo a Neville Longbottom. Si pudo ser seleccionado para Gryffindor, la casa que simboliza el coraje, entonces debía haber una valentía latente y oculta en su interior. Simplemente, aún no se había manifestado. Quizás Cassen podría cambiar la forma de pensar de Neville, ayudarle a coger su varita y encontrar el valor para defenderse. Si lograba eso, Cassen habría cumplido al menos en parte con su papel de profesor. Al fin y al cabo, el propósito de un verdadero maestro era guiar, educar y resolver dudas. Enseñar alquimia. A Cassen todavía le faltaba experiencia en ese campo. No había garantía de que pudiera lograrlo. Pero ayudar a los jóvenes magos a hacer frente al acoso escolar, o disipar la debilidad en sus corazones para que pudieran protegerse, podría considerarse una forma diferente de resolver dudas. Al fin y al cabo, la enseñanza se basaba en esos tres pilares, y como profesor de Hogwarts, tenía que dominar al menos uno de ellos. De lo contrario, ¿cómo iba a tener el valor de escuchar a los pequeños magos llamándolo profesor y recibir protección de Hogwarts en este mundo mágico desconocido? ¿Qué es lo que más le falta a un pequeño mago tímido? La respuesta es sencilla. Confianza. Neville Longbottom parecía un caso típico.
Su abuela, excesivamente dominante y tutora, posiblemente sumada a algunas deficiencias innatas, probablemente había contribuido a su falta de autoestima. Kasen había oído una vez a algunos de los otros profesores hablando de Neville en la sala de profesores. Al parecer, cuando Neville era más joven, su familia casi lo confundió con un esquí, alguien incapaz de hacer magia. Genial. Añadamos eso a la lista de razones de su inseguridad. Para que alguien tuviera confianza en sí mismo, o bien necesitaba tener dinero en el bolsillo o conocimientos en la cabeza. Pero en lo que respecta al rendimiento académico de Neville. Pociones. Un auténtico desastre. Hechizos. Dado que el lanzamiento de hechizos dependía en cierta medida de la fe y la intención, no era de extrañar que Neville tuviera problemas de autoestima desde niño. El resto, transfiguración, defensa contra las artes oscuras, eran simplemente mediocres. Claro, tenía cierto talento para herbología, pero ¿de qué servía en esta situación? Las habilidades de Kasen, que eran un truco, ni siquiera incluían características mágicas relacionadas con las plantas. De hecho, ni siquiera había reunido todos los bloques originales. Y si su truco permitía modificaciones seguía siendo un misterio. Neville, ¿cómo lidiar contigo? Mientras Kasen se apoyaba en su escritorio, absorto en sus pensamientos, el sonido de un golpe en la puerta interrumpió repentinamente su concentración. La puerta está abierta. Pase, gritó Kasen. Entró una figura menuda con los brazos llenos de aperitivos y dulces. Kasen echó un vistazo. Era nada menos que Neville, el mismo chico en el que acababa de pensar. El montón que Neville llevaba en brazos parecía estar compuesto enteramente de dulces. «Neville, ¿puedo llamarte así?», preguntó Kasen. «Por supuesto, profesor», respondió Neville con nerviosismo. «Bien, mi oficina siempre está abierta para usted». Neville avanzó arrastrando los pies y, con un movimiento torpe, dejó caer su montaña de bocadillos sobre el escritorio de Kasen. Luego, se quedó allí parado, inmóvil y en silencio. ¿Puedo preguntar de qué se trata esto? Kasen señaló los dulces. Aunque intuía que se trataba de un regalo de agradecimiento, siempre era mejor aclararlo. Después de todo, quizás Neville los había traído simplemente porque no podía cargarlos más lejos. Esta es mi forma de darle las gracias, profesor Kasen, dijo Neville, con el rostro enrojecido. Ah. Gracias. Lo acepto con mucho gusto, dijo Kasen con una sonrisa. Gracias, profesor, de verdad, respondió Neville, haciendo una leve reverencia. Permaneció allí un instante más, con el rostro profundamente concentrado, como si intentara decidir si decir algo más o simplemente marcharse. Sin embargo, Kasen lo detuvo. Neville, la próxima vez que te encuentres en una situación como esta, ¿elegirás resistirte? Neville, que estaba a punto de marcharse, se detuvo en seco y vaciló. Resistir. Sí, elegirías resistir. Profesor, yo quiero resistir, pero, ¿cómo debería resistir? Neville miró a Kasen con una esperanza desesperada, como si hubiera encontrado un salvavidas y estuviera tratando de aferrarse a él con todas sus fuerzas. Resistir es fácil. Solo necesito saber qué quieres resistir. ¿Qué maldición usarías? Neville se quedó sin palabras, sin saber qué decir. Si no conoces ninguna maldición, no hay problema. ¿Qué encantamientos conoces? Neville permaneció en silencio. Eso también está bien. Puede que seas un poco más lento que los demás, pero eso no importa. Lo único que necesito es que me prometas que la próxima vez que alguien intente hacerte daño, te resistirás. Aunque no sepas ningún hechizo, usarás los puños. ¿Puedes hacerlo? Puedo. Respondió Neville con firmeza. Ya basta. La próxima vez que logres resistir con éxito, vuelve a mi oficina. Lo haré, profesor, en realidad, he aprendido un hechizo. Ah. Kasen sonrió. Eso es genial. Al menos no tendrás que usar los puños. ¿Qué encanto tiene? El encantamiento de levitación. Pero no parece muy útil. Todo en el mundo tiene una utilidad, Neville. ¿Quién dijo que el encantamiento de levitación no se puede usar en una pelea? Puedes hacer que alguien flote y luego dejar que caiga directamente al suelo. Ah. Eso es, Neville pensó un momento y asintió. Lo intentaré, profesor. Bien. Recuerda, resiste siempre. Ser débil no da miedo, pero ser cobarde sí. En cuanto a si Neville realmente escuchó esa última frase, Kasen no estaba seguro. El chico había salido corriendo de la oficina a toda prisa. Aprobación de Neville más 10. Neville Trust más 10. Aprobación de Neville más 10. Neville Trust más 10. Tras despedir a Neville, Kasen por fin encontró un momento de paz.
El agotamiento mental que había sentido antes se había desvanecido, reemplazado por la satisfacción de saber que Neville ahora tenía la mentalidad necesaria para defenderse. Casen retomó su rutina, alternando entre el gran salón, su oficina, la biblioteca y la sala de profesores. Básicamente, un itinerario de 4 paradas. La mayor parte del tiempo la pasaba en la biblioteca. Allí, asimiló vastos conocimientos alquímicos, desarrollando progresivamente su experiencia. Enseñar ya no le parecía una cuestión de improvisar. Al mismo tiempo, comenzó a intentar analizar sus singulares habilidades en Minecraft desde la perspectiva de la alquimia. La conclusión: demasiado poderoso. Ridículamente poderoso. La piedra filosofal, o la llamada piedra mágica, presumía de su característica más notable: la transformación de la materia. Sin embargo, lo que los alquimistas consideraban la cúspide de su arte, para Casen parecía una funcionalidad básica. ¿Y qué hay de las propiedades mágicas de la piedra para prolongar la vida? Eso era más bien un proyecto secundario para los maestros de pociones. Para un alquimista que estudiaba la estructura microscópica de la materia y su transformación, prolongar la vida parecía más bien un efecto secundario, una simple anécdota en su gran búsqueda. Comparado con la transformación material, no tenía ningún atractivo. El plan de Casen era claro: integrar las propiedades únicas de sus habilidades en Minecraft a la alquimia y crear Alquimia 2.0, un programa de estudios revolucionario para sus alumnos. El tiempo pasó rápido. Para la 5ª semana del semestre, todas las tareas que les había asignado a sus alumnos de 4º año ya habían sido calificadas meticulosamente. Los había calificado cuidadosamente, aprovechando que el lunes no había clases. Técnicamente, debería haber tenido clase con los alumnos de 3er año. Sin embargo, en su infinita sabiduría, Hogwarts había declarado una semana completa de vacaciones para las asignaturas optativas durante la 5ª semana. Esto les dio tiempo a los alumnos de 3er año para reflexionar sobre sus horarios, conciliando sus compromisos personales y académicos antes de tomar una decisión definitiva. Esta política le otorgó a Casen un día libre inesperado. Bueno, en realidad, medio día libre. La otra mitad la dedicó diligentemente a corregir trabajos. En cuanto a las tareas, hay que reconocerlo: los alumnos de 4º año habían causado una gran impresión. Habían realizado un examen exhaustivo de la mesa de encantamientos, analizando la energía mágica que emitía, los intrincados patrones de su superficie e incluso su estructura interna. Los ensayos entregados no solo estaban bien escritos, sino que además eran perspicaces. Un grupo incluso fue un paso más allá y presentó una réplica funcional de la mesa de encantamientos. Toda la clase había contribuido al proyecto. Los Slytherin, con su riqueza y recursos, se encargaron de suministrar las materias primas como la obsidiana y los diamantes. Los Ravenclaw se encargaron del diseño y el montaje precisos de la mesa. Los Gryffindor transformaron las materias primas en componentes utilizables. Los Hufflepuff garantizaron un apoyo logístico constante, prestando asistencia las 24 horas del día, los 7 días de la semana, donde quiera que fuera necesario. ¿El resultado? Una réplica simplificada pero funcional de la mesa de encantamientos, alimentada por circuitos densamente grabados con runas antiguas. Y allí estaba, colocada con orgullo frente a Casen. ¿Realmente no puedes subestimarlos, eh? Casen acunó la improvisada mesa de encantamientos entre sus brazos, inspeccionándola desde todos los ángulos. Cogió una pluma de ave del escritorio y cambió el libro que había sobre la mesa por un tomo de magia rúnica que había tomado prestado de la biblioteca. Tras trastear un rato, seleccionó un hechizo para no quedarse nunca sin tinta y encantó la pluma. Impresionante, impresionante. Yo solo les proporciono las herramientas y dejo que los estudiantes desarrollen los principios como tarea. ¿Cómo no va a ser eso beneficio para todos, tanto para el progreso como para el trabajo en equipo? Casen quedó maravillado con el talento de los estudiantes de Hogwarts y, sin dudarlo, otorgó una calificación de sobresaliente, a los alumnos de 4º año por su evaluación práctica. Entonces, si mal no recuerdo, un poeta dijo una vez: no te rindas fácilmente ante la buena noche. Perdonadme por no saber qué significa realmente. Reconozco que mis conocimientos literarios son, en el mejor de los casos, mediocres. Pero creo que es justo adaptarlo ligeramente. No se presentó a un examen sin estar preparados. Así que, alumnos de 7º año, mañana será nuestra primera reunión y les esperan un interesante examen de alquimia. Para ser sincero, aunque llevo poco tiempo en este campo, ya me he labrado un nombre en el mundo de la alquimia. Una nota sobresaliente en mi examen tiene mucho peso, ¿sabes? Casen no mostró la indulgencia amistosa que había tenido con los alumnos de 3er y 4º año.
En cambio, esbozó una sonrisa que solo podía describirse como la personificación del infierno de los exámenes estandarizados. Perdóname, me encantaría llevarte a un viaje para explorar las maravillas de las creaciones alquímicas. Pero estás en séptimo año y, si mal no recuerdo, tienes los terriblemente agotadores exámenes de magia próximamente. Así que no me culpes. Cuando Kasen terminó de hablar, solo se oyeron algunos murmullos de desaprobación entre los estudiantes. En lugar de eso, sacaron rápidamente sus plumas y comenzaron a escribir con furia. Kasen no perdió el tiempo. Del anillo de almacenamiento que había fabricado usando un cofre Ender en miniatura, recuperó el proyecto de cuarto año. La mesa de encantamientos replicada. También sacó un fajo de pergaminos. La estructura de su escrito ya estaba en su cabeza. Ahora solo tenía que plasmarlo en papel. Más de 10 páginas de pergamino pronto se llenaron con un intrincado ensayo que detallaba los profundos principios que sustentaban la recreación de la mesa encantada por parte de los estudiantes. Kasen decidió enviar el proyecto, junto con la réplica de la mesa, a la Asociación Europea de Intercambio de Alquimia, cuya revista alquímica era considerada la máxima expresión en este campo. Además, la asociación acogió con satisfacción las innovadoras creaciones alquímicas desarrolladas por jóvenes magos y brujas con talento. Su plan era sencillo. Durante la siguiente clase de cuarto año, haría que sus alumnos firmaran el papel. No era mucho, pero Kasen pensó que era una pequeña contribución que podía hacer por sus estudiantes, incluso siendo un profesor que no era precisamente el más responsable. Poco después, los alumnos de séptimo curso empezaron a entregar sus exámenes. Kasen no se puso a corregirlos de inmediato. En su lugar, echó un vistazo a su reloj. Quedan 5 minutos. No había tiempo suficiente para retomar la enseñanza, pero al menos podía ofrecerles un pequeño adelanto de su próxima clase. Los nuevos golems de hierro de Hogwarts, algunos los llaman caballeros de acero. ¿Los has visto en acción? Los alumnos de séptimo curso habían perdido hacía tiempo la inocencia ingenua de sus primeros años. En su lugar, había un pragmatismo agudo y hastiado, y una inquietud constante por el mundo que se extendía más allá de los muros de Hogwarts. Consciente de ello, Kasen no se molestó en darles lecciones sobre las verdades esotéricas de la magia o los misterios de la alquimia. Francamente, dudaba que pudieran lograr mucho en tan solo un año de estudio, en medio del estrés y el caos del séptimo año. En cambio, optó por un enfoque más práctico, uno que serviría como regalo de graduación. Un curso intensivo de aprendizaje práctico, combinado con algo que impulsaría significativamente sus perspectivas futuras, un excelente complemento para sus currículos. Estudiar a los golems de hierro sería un excelente punto de partida. Con esa idea en mente, Kasen comenzó a hacer malabares con bloques de hierro y calabazas talladas, ensamblando una serie de golems de hierro que se materializaban uno tras otro en la plataforma. Cada uno de ustedes llévese uno, ordenó Kasen, señalando a los golems de hierro recién creados. ¿Habla en serio, profesor? Jajaja, por supuesto, estúdienlos a fondo. Para la clase de la próxima semana, quiero análisis detallados de sus mecanismos. Si alguno de ustedes logra crear una réplica funcional, mejor aún. ¿Alguna pregunta? Kasen golpeó el atril dorado con los nudillos, mientras sus ojos recorrían a los estudiantes. Ninguno, profesor. Bien. Clase terminada. El descanso entre clases pasó rápidamente y los alumnos de cuarto año volvieron al aula. Una vez que todos los estudiantes estuvieron sentados y se comprobó su presencia, Kasen tomó el ensayo del atril. Aunque llevaba su nombre en la parte superior, el contenido se elaboró a partir de los mejores trabajos presentados por los alumnos en tareas anteriores. Una recopilación de sus mejores creaciones. Ahora, en función de sus contribuciones a la creación de esta mesa encantadora, quiero que se pongan en fila aquí según el orden en que participaron. Firmen con sus nombres en esta sección del documento. Kasen explicó, señalando la sección del ensayo dedicada al autor. Cuando terminen, regresen a sus asientos y escriban sus datos personales completos en un trozo de pergamino en blanco. Entréguenlo antes de irse. Profesor, ¿de qué se trata todo esto? Preguntó Cedric Diggory, con la curiosidad a flor de piel. Este es un trabajo de investigación formal que he escrito utilizando su trabajo. Se presentará a la Asociación Europea de Intercambio de Alquimia. Dado que ustedes son los colaboradores, sus nombres aparecerán como coautores, explicó Kasen con naturalidad. ¿Qué? Pero, profesor, este es su logro. Nosotros solo, Cedric Diggory vaciló, visiblemente incómodo. Dejen de dudar y firmen de una vez, interrumpió Kasen con firmeza.
Les dije que se clasificaran según sus contribuciones a la creación de la mesa de encantamientos. Profesor, dijo un alumno de Ravenclaw levantando la mano, entre proporcionar los materiales y diseñar y ensamblar, ¿cuál diría usted que es más importante? Bueno, un buen chef no puede cocinar sin ingredientes. Sin la generosidad de nuestras huchas doradas, ¿dónde encontrarías la tranquilidad necesaria para estudiar alquimia? Pero la clasificación exacta la tienes que determinar tú mismo. Entiendo. Tras un animado debate, los estudiantes formaron rápidamente una fila y firmaron el ensayo en orden de sus contribuciones. Una vez terminada la clase, Casen guardó cuidadosamente el ensayo junto con la información de identificación de los estudiantes en un sobre y se dirigió a Lowlery. ¿Sabes? Deberías plantearte comprarte una lechuza algún día. Son mensajeras maravillosamente leales y eficientes, dijo Dumbledore, apoyándose en la barandilla de la lechuza. Su mirada estaba fija en el campo de Quidditch a lo lejos, donde el equipo de Gryffindor estaba entrenando. No soy de los que se comprometen a largo plazo. Sabiéndome, probablemente me aburriría en una semana y lo abandonaría, respondió Casen encogiéndose de hombros. Posees un sentido de la responsabilidad poco común, comentó Dumbledore con una sonrisa. Tal vez, respondió Casen con indiferencia. ¿Ah? ¿Qué es eso? Preguntó Dumbledore, señalando con la cabeza el grueso sobre que Casen sostenía en la mano. El ensayo de los estudiantes sobre la mesa encantada. Lo enviaré a la Asociación Europea de Intercambio de Alquimia. Será un buen complemento para sus currículos, explicó Casen. Sigo sin entender por qué tu nombre no aparece en la lista de admitidos. Suspiró Hogwarts ha perdido a un alumno excepcionalmente talentoso, dijo Dumbledore con tono reflexivo. Pero, afortunadamente, ahora ha ganado a un profesor igualmente extraordinario. Casen se sintió un poco incómodo ante los elogios de Dumbledore. Me estás halagando porque tienes una tarea imposible para mí. Dumbledore negó con la cabeza sonriendo. No, en serio. Solo era una reflexión sincera. Ahora ve a enviar tu carta. Voy a la cocina a ver si los elfos domésticos pueden preparar algo especial. Casen se encogió de hombros y se dirigió al lechuzario. Envió rápidamente la carta y luego regresó al castillo. Al regresar a su oficina, sacó con disimulo uno de sus muchos bloques misteriosos y lo golpeó suavemente. Al instante, una avalancha de notificaciones emocionales positivas inundó su pantalla. Casen suspiró. Desde que había comenzado a dar clases, esos destellos emocionales, que iban desde la admiración hasta algunos enamoramientos incómodos, se habían convertido en algo habitual durante las clases. En una ocasión, mientras daba clase, una notificación de un tono rosa intenso sobre un estudiante enamorado lo pilló desprevenido y casi le hizo perder el hilo de la conversación. Desde entonces, empezó a desactivarlas durante las clases. Claro, a veces se olvidaba de volver a activar los ajustes, pero bueno, nadie es perfecto. Al finalizar las clases del día, Casen decidió recompensarse con una taza de té verde recién hecha. Justo cuando empezaba a prepararlo, llamaron a la puerta de su oficina. Pasa. Está abierto, gritó. La puerta se abrió con un crujido y entró una pequeña figura. Neville. Casen arqueó una ceja con curiosidad, solo para darse cuenta de que Neville no estaba solo. Detrás de él había otros 3 estudiantes. 2 chicos y una chica. Y entre ellos, un rostro conocido. Harry Potter. Los otros 2. Adelante, pasen. Por lo que veo, ¿son todos amigos? Neville se acercó con entusiasmo. Enhorabuena, Neville. Y enhorabuena a todos vosotros. Habéis hecho un amigo maravilloso, dijo Casen con afecto. Sacó 4 tazas más y sirvió té verde para todos. Profesor, permítame presentarlos, dijo Neville radiante. Ellos son Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger. Mis 3 amigos. Toma un poco de té. Puede que esté un poco amargo, advirtió Casen, sonriendo mientras agitaba su varita. La tetera flotó desde su escritorio hasta una mesita auxiliar. Después de todo, hablar con los estudiantes frente a un escritorio siempre parecía demasiado a una clase magistral. Una conversación amena en los sofás resultaba mucho más agradable. Hoy, Malfoy se volvió a fastidiarme, comenzó Neville, con la emoción a flor de piel. Utilicé el encantamiento de levitación para elevarlo en el aire y luego lo dejé caer con fuerza al suelo. Sus 2 secuencias intentaron atacarme, a puñetazos, por cierto, pero Harry y Ron llegaron justo a tiempo. Me ayudaron a ahuyentar a Malfoy. Entonces Malfoy dijo que iba a contárselo al profesor Snape, continuó Neville, y no sabíamos qué hacer. Fue entonces cuando nos encontramos con Hermione.
Ella nos sugirió que viniéramos a verte. Y además, añadió, con el rostro radiante, quería contarte, me defendí. Sentado en el sofá, con el rostro enrojecido por la emoción, Neville agitaba las manos animadamente mientras relataba los acontecimientos. ¿Lo ves? Dijo Casen, asintiendo con aprobación. Has dado un valiente primer paso y, además, has encontrado amigos leales y de confianza en el camino. El rostro de Neville, ya sonrojado, se puso aún más rojo de emoción ante las palabras de afirmación de Casen. Mientras tanto, Harry y Ron, al oír que los describían como amigos leales y confiables, se mostraron algo avergonzados. Hermione, sin embargo, se mantuvo concentrada en el motivo por el que todos habían venido. Profesor Casen, comenzó Hermione, Malfoy dijo que se lo va a contar a Snape. Seguro que arrastrará a Neville delante de él y hará que a Gryffindor le quiten un montón de puntos. ¿Y qué? Que les quite puntos, respondió Casen con indiferencia. ¿Acaso la profesora McGonagall no le quitó puntos a Slytherin la última vez? ¿Qué tiene de malo? Pero, profesor, los puntos de Gryffindor, protestó Hermione. Los puntos de Gryffindor no son lo importante aquí, dijo Casen, restándole importancia. Lo que importa es que Neville nunca más será tan sumiso como antes. ¿Y los puntos? Piensa en ello como darle a Snape algo para que esté contento. ¿Qué te parece? Hermione negó con la cabeza con firmeza. Nada de qué te parece. La verdad es que Malfoy fue el que se equivocó. Y aún así, al final, ¿es Gryffindor el que paga las consecuencias? Es injusto. Quizás no lo sepan, comenzó Casen, pero cuando era más joven, fui a la escuela en el mundo Muggle. Desde una escuela primaria local hasta la Universidad de Manchester, el consenso general entre los estudiantes era que los conflictos entre niños debían ser resueltos por los propios niños. Decírselo al profesor, el método habitual, rara vez solucionaba algo. A menudo, el culpable no sufría consecuencias reales, mientras que la víctima era objeto de represalias. El único método que funcionaba era resolver las cosas directamente, a puñetazos, explicó Casen. Profesor, no lo entiendo del todo, admitió Hermione, con un aire algo incómodo. En apariencia, aclaró Casen, estoy animando a Neville a contraatacar. Pero lo que también quiero decir es, no tengas miedo de perder puntos. Porque alguien como Malfoy, que está equivocado, no debería temer perder puntos, mientras que Neville, que no ha hecho nada malo, sí debería? ¿Acaso alguien debería quedarse quieto y dejar que otros le apunten con una varita mágica o una pistola? Casen extendió las manos y lo dijo claramente. Harry y Ron intercambiaron una mirada, asintiendo en señal de acuerdo, mientras que Neville ya había dado por ciertas las palabras de Casen. Solo Hermione parecía inquieta. Pero, los puntos. Los puntos no importan, dijo Casen, restándole importancia con un gesto. No son más que un concepto intangible del supuesto honor. Si ese tipo de honor hace que un joven mago se sienta atado, incapaz de defenderse de sus acosadores, entonces es mejor desecharlo. Tiene toda la razón, profesor. Exclamó finalmente Neville, incapaz de contenerse. Asintió Casen con satisfacción. Incluso la profesora McGonagall se alegrará de saber que te defendiste. Todo este asunto, como mucho, perderás 10 o 20 puntos. Quizás Snape te los quite más, pero ¿a quién le importa? Ya pasará. Fíjate en los gemelos Weasley, George y Fred, los hermanos de Ron, pierden 10 o 20 puntos casi a diario y les va de maravilla. Lo recordaré, profesor. Dijo Neville, asintiendo con firmeza. Tras despedir a los 4 niños pequeños, Casen volvió a tener algo de tiempo libre. Bueno, no es exactamente tiempo libre. Un fénix plateado y resplandeciente apareció de repente en su despacho, su etérea forma brillando tenuemente. El fénix habló con voz tranquila y clara. Profesor Casen, por favor, venga al pasillo del tercer piso, la zona que mencioné como restringida al comienzo del curso. ¿Eh? La voz de Dumbledore. ¡Qué magia tan fascinante! Casen se levantó con un suspiro y salió de su oficina a regañadientes. No tenía ni idea de qué tarea le tendría reservada Dumbledore esta vez. Al llegar al pasillo, se dio cuenta de que no era el único convocado. Casi todos los profesores responsables de las asignaturas troncales estaban allí, junto con Hagrid. El hombre corpulento sostenía, una cabeza, no, 3, digamos que una. Sujetaba a un enorme perro de 3 cabezas, haciendo todo lo posible por calmar a la gigantesca criatura. Te he llamado para que me ayudes a establecer medidas de protección. Necesito salvaguardar algo precioso. La piedra filosofal que me confió Nicolás Flamel.
De su bolsillo, Dumbledore sacó una gema de color rojo sangre. Casen notó que la mirada de Quirrell se detenía en la piedra con una intensidad inquietante. Ties de satisfacción de Quirrell. Ties satisfacción de Voldemort. Parecía que ambos estaban bastante satisfechos con la piedra filosofal que Dumbledore tenía en la mano. Después de todo, la verdadera piedra filosofal y la falsa piedra filosofal que Casenis había creado para él eran prácticamente idénticas en apariencia, color e incluso en el aura mágica que emitían. ¡Qué talento tan aterrador! La mirada de Quirrell hacia Casenis estaba llena de asombro. Necesito tu ayuda para diseñar obstáculos que protejan esta piedra. Sin embargo, debemos dejar un paso. Después de todo, no quiero que toda la escuela se alborote cuando llegue el momento de recuperar la piedra filosofal, dijo Dumbledore con una sonrisa. No hay problema, pero no estoy listo. No, él preparó nada. Balbuceó Quirrell con nerviosismo. Está bien, no hay prisa todavía. Los demás pueden preparar sus partes primero, por supuesto, trabajando desde dentro hacia afuera. En ese instante, Dumbledore chasqueó los dedos. Una ola de fuego abrumador los envolvió a todos, y en un abrir y cerrar de ojos, se encontraron en una habitación. En el centro de la habitación se alzaba un pedestal de piedra. Dumbledore colocó la piedra filosofal sobre él. Por favor, empieza. ¿Quién quiere ir primero? Dumbledore se giró para mirar a todos. Casenis notó que ninguno de los otros profesores hablaba, así que se encogió de hombros. Iré yo. Profesor Casen, para asegurarme de que me escuchó bien antes, lo reitero. El obstáculo que ha diseñado debe incluir una forma de sortearlo si fuera necesario, añadió Dumbledore. Ah, está bien, Casenis, que realmente no había escuchado con atención hace un momento, abandonó la idea de enterrar TNT en Hogwarts. En cambio, dispuso con naturalidad un trozo de obsidiana para crear una puerta de pistones oculta, conectándola con un circuito de redstone que tendió a lo largo de una pared cercana. Casenis instaló toda una pared de palancas, con un dispensador oculto en la parte superior. Solo una palanca estaba conectada a la puerta del pistón, mientras que todas las demás estaban vinculadas al dispensador. Profesor Snape, llena el dispensador con algunas pociones inofensivas. Snape ascendió. Les aseguro que hará que cualquier intruso duerma durante todo un día. Los demás profesores plantearon entonces sus respectivos desafíos. El acertijo lógico de pociones de Snape, el ajedrez mágico gigante de la profesora McGonagall, las llaves voladoras con una puerta mágica, la trampa del diablo y, finalmente, el enorme perro de 3 cabezas de Hagrid. Mientras Casenis recorría la secuencia de obstáculos de adentro hacia afuera, confirmó sus sospechas. La sección de Hagrid era la más peligrosa, claramente diseñada para eliminar intrusos. El resto de los desafíos eran ridículamente fáciles o tenían consecuencias insignificantes. Es Hagrid. ¿Qué tal si decimos que es sincero? Una vez hecho todo esto, Casen estaba a punto de regresar a la oficina y descansar. Sin embargo, fue llamado discretamente al despacho de Dumbledore. Casen, esa puerta de pistones, ¿así se llama? Preguntó Dumbledore, sacando una gran caja de aperitivos de su cajón. Todos y cada uno de ellos eran dulces. Sí, respondió Casenis asintiendo. ¿Cuál es la forma correcta de abrirlo? Dumbledore sacó una caja grande de aperitivos del cajón, y todos eran dulces. La forma en que Dumbledore combinó su pregunta con sus acciones lo hizo parecer un pequeño mago que, ofreciéndole un montón de golosinas como soborno, le pedía un tema de examen al azar para la próxima clase. Bueno, la verdad es que no lo sé. Cuando ordené los versos, lo hice de forma casual. ... Dumbledore miró a Caison con ojos sinceros. Bueno, ese circuito mágico es el mismo que la piedra roja que usé para hacerte la piedra mágica falsa. Con solo que la piedra mágica falsa toque el circuito, la puerta se abrirá. Caison no pudo resistirse a la excentricidad de Dumbledore. En ese caso, también necesito un trozo de piedra roja hecho por ti, dijo Dumbledore. ¿Quién lo necesita? Desde luego, no tú. Recuerdo que podías aparecerte dentro de Hogwarts. Para Harry Potter. ¿De verdad quieres que un niño de 11 años juegue a Dragon Quest? Eso es extremo incluso para ti, replicó Casenis de inmediato, sin pelos en la lengua. Harry ya es famoso, pero aún necesita logros reales. Esto le dará algo tangible a su nombre, igual que uno transmite sus logros alquímicos a sus alumnos, explicó Dumbledore. Eso es diferente. Además, ¿por qué Harry necesita logros? ¿Por qué necesita más fama? Para un niño de 11 años, esas son cargas, no bendiciones. No puede soportar tanta presión.
Dumbledore cruzó las manos sobre el escritorio, hizo una pausa pensativa antes de responder. Esto está relacionado con una profecía hecha por Sybil Trelawney, nuestra profesora de adivinación. Ja. Aunque este es un mundo mágico, debo decir que me sorprende mucho que un hombre sabio como usted crea en profecías, dijo Kaisen con sarcasmo. No creo ciegamente en las profecías, pero sí las respeto, respondió Dumbledore con calma. Se trata de si podemos destruir a Tom de verdad, derrotar a Voldemort. Debo considerar todas las posibilidades y probar todos los métodos imaginables para acabar con él. La vitalidad de Voldemort es demasiado tenaz. En una ocasión, todo el mundo mágico lo creyó muerto, pero reapareció, con gran audacia, nada menos, en la nuca de Quirrell. No puedo permitirme ni un solo error. Entonces, incluso confiar en algo tan nebuloso como una profecía. Aunque sea una profecía, afirmó Dumbledore asintiendo. Aquí tienes. Casenis conjuró un bloque de redstone del tamaño de un pulgar en su mano y lo colocó sobre el escritorio de Dumbledore. Puedes encontrar la oportunidad de dárselo a Harry. No, creo que es mejor que se lo des tú, dijo Dumbledore, empujando la piedra roja de vuelta hacia Casenis. Por cierto, cuéntale cómo es. De lo contrario, podría acabar con esta cosita en la mano y seguir sin darse cuenta de nada frente a tu puerta de pistones. La vida es realmente difícil, murmuró Casenis, agitando la mano para destruir el bloque de redstone mientras suspiraba. Ah, y si Quirrell te pregunta cómo abrir esa puerta de pistones, respóndele de una manera sutil que te asegure que no recordarás habérselo dicho, añadió Dumbledore a modo de comentario adicional. Me emborraché muchísimo la última vez que bebí. Parece que estoy a punto de dejar el hábito, se lamentó Casenis con una expresión de dolor. La vida es corta, disfruta del momento. No tiene nada de malo beber. Simplemente elegiste a la persona equivocada. Creo que no hay mucha gente que pueda beber tan felizmente como Hagrid. Si lograste beber con él así y sigues vivo, ya eres un bebedor excepcional, consoló Dumbledore. Así es. ¿Quién puede beber en igualdad de condiciones con un gigante? Soy genial. Dumbledore calmó el conflicto interno de Caison con unas pocas palabras y lo vio salir felizmente del despacho del director, dirigiéndose a la cabaña de Hagrid para continuar la lucha con él. Mientras tanto, el excelente vino que Dumbledore había desenterrado con tanto esfuerzo de la antigua reserva familiar tendría que esperar hasta que Casenis se recuperara de su próxima borrachera. Qué lástima, de verdad. Oye, Hagrid. Sabía que estarías aquí. Casenis saludó al ver a Hagrid fertilizando sus calabazas. Profesor Casen. ¿Qué tal va la clase? ¿Le están problemas dando a los pequeños magos? Hagrid se enderezó y saludó alegremente con la mano. Para nada. Sinceramente, los alumnos de mi clase de alquimia se portan muy bien. Por cierto, ¿estás libre hoy? Así que, sinceramente, deberíamos haber tomado algo en tu casa. Este sitio está asqueroso. En la posada cabeza de cerdo, Casenis frunció el ceño y limpió repetidamente el mostrador con un pañuelo. En cuanto a su vaso, había traído el suyo propio. No te preocupes por los detalles. Beber aquí tiene cierto encanto, y podemos hacerlo con gusto sin miedo a medirnos en problemas. El dueño de este lugar es un mago increíblemente hábil. Nadie se atreve a medirse con él, aseguró Hagrid. Vale, vale. Después de un par de copas, me olvidaré de todo. Casenis sirvió whisky en su taza, chocó las copas con Hagrid y dio un buen trago. ¿Eh? No siento el mismo mareo de la última vez. Parece que he mejorado bastante en cuanto a mi tolerancia al alcohol, murmuró Casenis. Claro. Normalmente, ni siquiera caliente cuando los demás ya están tirados en el suelo. Eres el único que puede plantarme cara. Aunque, no dijiste la última vez. Si vuelvo a beber, ¿me convierto en un perro? Hagrid se rascó la cabeza. Oh, ¿dije eso? Los ojos de Hagrid se movieron rápidamente a su alrededor. No, no lo hiciste. Debió ser mi error. Ahora sí. Casenis volvió a chocar su copa con la de Hagrid. Esta vez, sin embargo, empezaba a sentir los primeros síntomas de mareo. Poco a poco, perdió la cuenta de cuántas botellas de whisky había sobre la mesa. Claro que no era solo whisky. Una variedad de licores destilados como vodka, ginebra, brandy y tequila abarrotaban la mesa entre ellos. Como era de esperar, el suelo a su alrededor también estaba desordenado. Una figura envuelta en una capa negra, con el rostro oculto, eligió cuidadosamente dónde pisar antes de finalmente sentarse. ¿Te importa si me uno a vosotros para tomar algo? Preguntó la persona encapuchada en voz baja. Muy, hip. Muchísimo, hip, respondió Casenis, sacudiendo la cabeza. Bueno, ¿qué tal una apuesta?
Tengo algo que vale la pena apostar. Mira a este grandullón. Un huevo de dragón que le gané a otra persona. Al oír mencionar un huevo de dragón, Hagrid, que se había quedado dormido profundamente, se animó de repente. Aunque no del todo, estaba mucho más alerta. ¿A qué quieres apostar? Gritó Hagrid emocionado. Bueno, en realidad sé quién eres, Hagrid, el guardabosques de Hogwarts. He oído que tienes mucha experiencia con criaturas mágicas. Casualmente, tengo un perro de 3 cabezas, pero es demasiado inquieto. Quiero saber cómo calmarlo. Si tu consejo funciona, este huevo de dragón es tuyo, propuso la figura encapuchada. Eso es fácil. A los perros de 3 cabezas les encanta la música. Basta con ponerles melodías relajantes y se calmarán, incluso puede que se duerman. Recomendaría un arpa. Parece que les gusta especialmente ese tipo de música, dijo Hagrid con entusiasmo. Cassinis se apoyó en su botella, observando la figura encapuchada. Por alguna razón, algo le resultaba extraño. Pero el alcohol que le nublaba la mente dificultaba determinar qué era exactamente lo que le pasaba. Bueno, ¿a quién le importa? Cassinis se sirvió otro vaso de whisky y se lo bebió de un trago. Mientras tanto, la figura encapuchada le entregó el huevo de dragón a Hagrid y luego dirigió su atención a Cassinis, quien estaba visiblemente ebrio y apenas podía hablar con coherencia. Profesor Cassinis, comenzó la figura con un tono suave y pausado, últimamente ha estado dando mucho que hablar. He oído hablar de algunas de sus extraordinarias creaciones alquímicas utilizando esa piedra roja que usted mismo elaboró. Cassinis hipó y reflexionó un momento. Sí, efectivamente había usado redstone para fabricarle a Snape una estufa alquímica mejorada. Sí, Hip, es verdad. ¿Y qué hay de Hip, eso? No me malinterpretes. Es solo una pequeña petición, continuó la figura con naturalidad. Basándome en la teoría de redstone que enseñaste en la clase de 4º año, intenté crear un pequeño dispositivo. Pero parece que cometí un error al cablearlo y ahora no sé cuál es el interruptor correcto. ¿Qué debo hacer? ¿De dónde sacaste la redstone? Preguntó Cassinis, entrecerrando los ojos al mirar a la figura. Me lo dio un estudiante de 4º año, explicó la figura. Me dijo que era una creación alquímica de su profesor y que debía atesorarlo. Ah, ya veo. Jeje, bueno, solo hay que cortar el circuito principal de redstone y volver a conectarlo a un bloque de redstone. Hip, problema resuelto, respondió Cassinis. ¿Es así de sencillo? ¿No has estudiado runas? La lógica es prácticamente la misma, dijo Cassinis encogiéndose de hombros, con un tono embriagado. Pero, ¿no resulta un poco sospechosa esta situación? Mientras su mente confusa comenzaba a atar cabos, Cassinis se dio cuenta de quién era probablemente aquella figura encapuchada. Si solo se hubiera tratado de una pregunta sobre el perro de 3 cabezas, tal vez podría haber sido una coincidencia, pensó. Pero, para colmo, la figura también tenía que preguntar por la redstone. ¿Un perro de 3 cabezas y redstone? Cassinis no creía en tales coincidencias. La conclusión era clara. Esa persona encapuchada era casi con toda seguridad Quirrell. Pues eso funcionó a la perfección. Jajaja. Dumbledore le había pedido que revelara discretamente a Quirrell el método para sortear la puerta de pistones. Cassinis había estado pensando en cómo transmitirle esa información. Y ahora, como por obra del destino, se le presentó la oportunidad. Gracias a ambos. Ah, y Hagrid, aquí tienes el huevo de dragón, dijo el hombre encapuchado, Quirrell, dejando el huevo de dragón sobre la mesa antes de abandonar la posada cabeza de cerdo. Jaja, profesor Cassen. ¿Quién iba a pensar que nos llevaríamos una sorpresa tan grande mientras tomábamos algo? Un huevo de dragón. Jaja. Hagrid soltó una risita, acunando el huevo entre sus enormes brazos. Entonces se giró y vio que Cassinis seguía bebiendo sin parar, y su risa se desvaneció. ¿Me estoy excediendo un poco? ¿Qué opinas? Ah, lo siento, lo siento. Vamos, brindemos. Al día siguiente. Serán 29 galeones y 6 sicles. ¿Sabes qué? Lo redondeo. Serán 30 galeones exactos, dijo el viejo camarero con barba de cabra en un tono completamente indiferente. Cassinis se quedó paralizado a mitad de camino, con la mano extendida hacia su bolsa de monedas, atónito por la descarada audacia de la operación. Aún así, no protestó. Después de todo, él y Hagrid habían pasado toda la noche inconscientes en la posada, monopolizando una mesa hasta la mañana. Sin duda, habían perturbado el negocio del bar. Y a pesar de pasar toda la noche en la bulliciosa y abarrotada taberna, ni Cassinis ni Hagrid habían perdido nada. Ni el huevo de dragón, ni sus galeones.
Con unas medidas de seguridad tan exhaustivas, dar una propina de un galeón adicional no parecía en absoluto descabellado. 30 galeones. ¿Quiere contarlos? Casenis extendió cuidadosamente 30 galeones sobre el mostrador. No hace falta, respondió el viejo camarero, recogiendo las monedas de un solo movimiento antes de regresar a su sitio detrás de la barra, donde reanudó la limpieza de un vaso mugriento con un trapo igualmente sucio. En cuanto salieron de la taberna, Hagrid ya no pudo contenerse. Agarró a Casenis por los hombros y comenzó a sacudirlo con entusiasmo. Casen. Profesor Casen. ¿Sabe usted qué es esto? Un huevo de dragón. Un huevo de dragón. Siempre he querido criar un dragón, siempre. ¿Puede creer que un dragón? Vale, un dragón, un dragón. Lo entiendo. Lo entiendo. Casenis respondió, completamente resignado, mientras Hagrid seguía sacudiéndolo como a un muñeco de trapo. Bien. Me voy directo a mi cabaña. Estoy deseando empezar a incubar esta hermosa criatura. Ah, y profesor Casen, ¿me haría un favor? ¿Podría pasarse por la biblioteca y buscar algunos libros sobre dragones? Cosas sobre cómo incubarlos, criarlos y tal vez algo sobre cómo identificar las especies de dragones. Aún aferrado al huevo, Hagrid daba vueltas alrededor de Casen en su entusiasmo, casi haciendo que el hombre perdiera la ya precaria conciencia. Vale, lo haré. Deja de dar vueltas, Hagrid. Te lo ruego, murmuró Casen, intentando recuperar el equilibrio. Cuando regresaron a Hogwarts, ambos parecían más sospechosos de lo que deberían. Hagrid se escabulló a su cabaña con el huevo de dragón sujeto como una joya preciosa, mientras que Casen, aturdido y con los ojos vidriosos, regresaba al castillo tambaleándose. Su primera parada fue el despacho del director. Al ver a Casen, el rostro de Dumbledore se iluminó de emoción y le hizo señas con entusiasmo para que se acercara. «¿De verdad que tienes que ver esto?», dijo Dumbledore, apenas pudiendo contener su entusiasmo. Se levantó de su escritorio, tomó del brazo a Casen y lo condujo a un rincón del despacho. Allí se encontraba un espejo ornamentado y resplandeciente. ¿Qué ves?, preguntó Dumbledore con voz llena de intriga. Renové Hogwarts de adentro hacia afuera, bloque tras bloque, soltó Casenis instintivamente. Dumbledore, de pie a su lado, le dirigió una mirada tan cálida y amistosa que rozaba lo inquietante. Debo decir, Casen, que si te pusiéramos el sombrero seleccionador, sin duda serías seleccionado para Hufflepuff, dijo Dumbledore con convicción. ¿Por qué Hufflepuff?, preguntó Casenis, arqueando una ceja. Porque incluso tus deseos más profundos son tan simples y reconfortantes. No puedo imaginarte encajando en ninguna otra casa. ¿Deseos? Dumbledore asintió. Exactamente, deseos. Este es el espejo de Erised. Refleja los anhelos más profundos del corazón. Pero con algo tan encantador como tu visión, prefiero llamarlo sueño que deseo. Y para ser honesto, nunca te he impedido remodelar Hogwarts. De hecho, espero sinceramente que empieces por el despacho del director, añadió Dumbledore, con una sonrisa pícara en los labios. Casen golpeó el espejo con los nudillos, observando cómo su reflejo imitaba el movimiento. Su imagen en el espejo incluso le devolvió un saludo cortés. Bueno, eso tendrá que esperar hasta que tenga tiempo libre. Sinceramente, dar clases a estudiantes no es precisamente un camino de rosas, respondió Casen. Es comprensible, dijo Dumbledore. Ahora necesito trasladar este espejo a otra habitación. ¿Quieres acompañarme? ¿Lo estamos haciendo a mano? Por supuesto que usaremos magia, respondió Dumbledore, colocando una mano sobre el hombro de Casenis y la otra en el borde del espejo. Con un zumbido resonante, ambos, junto con el espejo, desaparecieron del despacho del director y reaparecieron en un aula vacía. A Harry le gustará este regalo, dijo Dumbledore, colocando con cuidado el espejo en su sitio. Pero no tengo intención de dárselo. Solo quiero que lo experimente. ¿Cuándo le dejarás experimentarlo? Sinceramente, ¿por qué no le dejas usarlo en tu oficina? Después de Navidad. No quiero acercarme demasiado a él demasiado pronto. Todavía no es el momento adecuado. Ah, la Navidad. Me acabas de recordar que todavía no he preparado ningún regalo de Navidad. Casenis se estremeció de repente como si se diera cuenta de la gravedad de su descuido. ¿Y a quién piensas regalarle algo?, preguntó Dumbledore con una sonrisa cómplice. Todos en Hogwarts. Neville, Harry y sus amigos, por supuesto. Mis alumnos también. A los gemelos les encantan las bromas, así que estoy pensando en hacerles un artilugio que pueda lanzar a la gente por los aires, sin hacerles daño, claro.
A Josh le podría gustar una nueva túnica de Quidditch, y Angelina mencionó que su escoba es incómoda para montar, luego está Cedric, y. Casenis continuó, enumerando nombres e ideas, con un entusiasmo incontenible. Dumbledore lo observó con una cálida sonrisa, con los ojos brillantes. Casen, debo decir que estás verdaderamente lleno de amor. ¿Amor? Tal vez. Casenis se encogió de hombros con expresión indiferente. Sinceramente, aún no he conocido a mi madre. Pero puedo sentir que vivió bien. La muerte no es más que la próxima gran aventura, Casen. Estoy segura de que le va bien en cualquier mundo en el que se encuentre su alma ahora mismo. Casenis se sintió un poco incómodo. No podía decirle a Dumbledore que ella realmente estaba en otro mundo, aunque la percepción del director no estaba muy desencaminada. Bueno, no hay necesidad de darle más vueltas. Por cierto, casi lo olvido. Estaba bebiendo con Hagrid en la cabeza de jabalí cuando una figura encapuchada logró sonsacarle el método para calmar al perro de tres cabezas mediante una apuesta con Hagrid. Sospecho que fue Quirrell, así que también le dije cómo abrir la puerta de pistones. Ah, qué considerado de tu parte. Nos ahorra problemas a todos, no solo a ti, sino también a Quirrell y a Tom, respondió Dumbledore con una sonrisa. Tal vez. ¿Necesitas algo más? Si no, me marcho, preguntó Casenis. Nada más, pero recuerda compartir con Harry el método para abrir la compuerta del pistón. Esos cuatro armaron un buen revuelo durante la clase de vuelo de hoy, casi provocando un infarto a la señora Och y a Minerva. Y pobre señor Malfoy. Acabó colgado de un árbol por el hechizo de levitación del señor Longbottom. Tal como el señor Malfoy había colgado el recordador del señor Longbottom en un árbol apenas 2 minutos antes, añadió Dumbledore con una risita. Casenis sonrió con sorna, con una expresión claramente divertida. Bueno, las pequeñas escaramuzas entre jóvenes magos son bastante normales, especialmente cuando están igualados. En efecto. Y son buenas noticias por partida doble. El pobre señor Longbottom, fortalecido por el apoyo de su querido profesor, ha recuperado la confianza en sí mismo y ha comenzado a enfrentarse al acoso de otros estudiantes. Y Harry, durante esta pequeña aventura, demostró un talento extraordinario para volar. Debo decir que será un excelente buscador, igual que su padre. Cuando Dumbledore hablaba de acontecimientos tan maravillosos, su rostro se iluminaba naturalmente con una sonrisa. Aquello le recordó a Casenis a su profesora de tutoría de la escuela secundaria, una anciana menuda y bondadosa. Su rostro siempre estaba adornado con una sonrisa que dejaba ver sus dientes delanteros. Tan dulce, tan compasiva. Y sabio. Bueno, supongo que entonces debería felicitarlos. Eso no es todo lo que quería mencionar, continuó Dumbledore. Lo que realmente quería decirle es que probablemente se dirigen a su oficina. El señor Longbottom está muy ansioso por su aprobación y elogios. En este momento, Harry acaba de salir de la oficina de Minerva y probablemente se dirija a la suya. Es así. ¿Todavía tengo tiempo de llegar primero? Me imagino que el señor Longbottom estaría más que dispuesto a esperarle, incluso después del toque de queda, arriesgándose a ser descubierto por deambular fuera de horario, respondió Dumbledore con un brillo en los ojos. Parece que será mejor que vuelva pronto. Ojalá hubieras sido uno de mis alumnos, aunque quizás no hubiera sido el profesor más adecuado para ti, añadió Dumbledore mientras se ajustaba las gafas. Me lo tomo como un cumplido, dijo Casenis encogiéndose de hombros y saliendo del aula vacía. Casenis no dudó en usar perlas de Ender en el pasillo, y en cuestión de segundos, llegó al mismo piso que su oficina. Los cuatro pequeños estaban sentados a un lado, cerca de su oficina, charlando sobre algo. ¿Qué hacéis todos aquí en el pasillo? Les preguntó Casenis en tono de broma. Profesor Casen, vinimos a. Jaja, no importa, sinceramente, me alegra que me visiten. Pasen, dijo Casenis, haciéndoles señas hacia la puerta mientras la abría y los invitaba a pasar. Sacó bocadillos y bebidas del armario y los colocados sobre la mesa del centro. No había olvidado el consejo que Dumbledore le había dado antes. Por favor, espere un momento mientras termina de trabajar en esto. Por supuesto, puede echar un vistazo si le interesa. En tercer año, comenzará a elegir asignaturas optativas. Tal vez le gustaría probar la alquimia, sugirió. Con aire concentrado, Casenis sacó un enorme bloque de lámpara de redstone debajo de su escritorio. Con brutalidad calculada, desmontó su carcasa y comenzó a manipular la multitud de circuitos de redstone que contenía. Como era de esperar, los cuatro pequeños se agruparon rápidamente, con la curiosidad a flor de piel. ¿Por qué este tipo de alquimia no se basa en runas? Preguntó Hermione, con la voz rebosante de interés.
¿Has oído hablar alguna vez de una mesa de encantamientos? Prefiero que los efectos de la mesa de encantamientos reemplacen la función de las runas. Es más estable y duradero, explicó Casenis mientras desmontaba la lámpara de Redstone. ¿Y qué son esos finos mechones rojos? Preguntó Hermione de nuevo, con una curiosidad insaciable. Casenis estaba bastante complacido con el entusiasmo de Hermione. Levantó un trozo de redstone en su mano. Este es un material alquímico que yo mismo creé. Lo llamo redstone. Es un cristal de energía mágica que puede sustituir parcialmente a los circuitos mágicos. El problema con esta lámpara de redstone es sencillo. Hay una interrupción en el circuito de redstone. Esa es una de las ventajas que tienen los circuitos de redstone sobre los circuitos mágicos normales. Si fuera una lámpara mágica, ya habría explotado, añadió Casenis con una sonrisa pícara. ¿Todavía se puede arreglar esta lámpara? Ron se inclinó, intrigado. Por supuesto, es sencillo. Lo único que hay que hacer es encontrar dónde está roto el circuito y volver a conectarlo. Cuando la redstone toca un circuito de redstone, el circuito se ilumina. A veces, cuando construyó grandes mecanismos de redstone con interruptores complejos y no tengo ganas de seguir la secuencia, simplemente desmonto la carcasa así, dijo Casenis mientras pegaba un pequeño trozo de redstone a una sección rota del cable de redstone más cercana a la lámpara. ¿Pero no se dañaría fácilmente este tipo de alquimia de redstone? Preguntó Hermione, siempre tan crítica. Por eso se añade una envoltura. Oh, tiene sentido, dijo Hermione, sintiéndose un poco avergonzada. Exactamente. Casenis arregló rápidamente la lámpara de redstone que acababa de desmontar y luego dirigió su atención al grupo. Supongo que todos tenéis alguna noticia que compartir conmigo. Ante esto, la emoción de Neville se desbordó de inmediato. Durante la clase de vuelo de hoy, ese Malfoy todavía no había aprendido la lección e intentó molestarme otra vez. Le di una lección de verdad. Puso mi recordador en un árbol, así que lo puse a él en un árbol. El rostro de Neville se sonrojó de emoción mientras hablaba, luciendo como un valiente héroe que acababa de vencer a un dragón. ¡Qué bien, Neville! Y se nota que has recuperado la confianza en ti mismo. Créeme, cuando vuelvas a casa por Navidad, tu abuela se asombrará de lo mucho que has cambiado, dijo Casenis con una sonrisa. ¿De verdad? ¿Lo hará? Preguntó Neville, con los ojos brillando de esperanza. Por supuesto, respondió Casenis con firmeza, sin dejar lugar a dudas. También se propuso escribirle una carta a la abuela de Neville. Los métodos educativos puramente opresivos eran inaceptables. Y otra cosa, Harry se ha unido con éxito al equipo de Quidditch. Es el buscador más joven desde la fundación del colegio, aprobado personalmente por la profesora McGonagall. Neville siguió compartiendo con Casenis, y su entusiasmo dejaba claro que podría hablar durante horas sobre los acontecimientos del día. Cuando el sol empezó a tornarse dorado, los 4 estudiantes finalmente se dieron cuenta de cuánto tiempo habían estado allí. Definitivamente era hora de irse. Oh, antes de que te vayas, aquí tienes un pequeño obsequio. Espero que no te importe. Quizás puedas usarlo para crear algo interesante, dijo Casenis, haciendo un gesto con la mano. 4 cubos de redstone del tamaño de un puño aparecieron sobre la mesa de café. Gracias, profesor. X4. Adelante. Y aunque suene un poco a cliché, asegúrate de estudiar bien, dijo Casenis estirándose para aflojar las articulaciones antes de salir de la oficina y dirigirse al gran comedor. Había oído que esta noche había chuletas de cordero en el menú. ¿Cómo iba a resistirse a probarlas? A diferencia de eventos como el banquete de apertura o el banquete de Halloween, a los que solían asistir todos los profesores, en las comidas habituales la presencia del personal era irregular. Sin embargo, hoy Casenis se sorprendió al ver al normalmente esquivo profesor Snape en la mesa del personal. Buenas noches, Severus, aunque supongo que ese saludo puede sonar un poco raro. Snape negó con la cabeza. He recibido saludos más extraños. Recorrió con la mirada la mesa del personal para asegurarse de que nadie lo viera, fijándose especialmente en el asiento vacío que debería haber sido de Quirrell. Tras un momento de reflexión, preguntó. ¿Te habló Dumbledore de Quirrell? No exactamente. Lo descubrí por mi cuenta, respondió Casenis. Snape asintió levemente. Eres perspicaz. El otro día, estaba en Oxmeade comprando ingredientes para pociones cuando los vi a Ty y a Hagrid en la cabeza de cerdo, completamente borrachos. Había un hombre de negro que parecía estar interrogándolos. ¿Quién era? No pude verle bien la cara, pero estoy casi seguro de que era Quirrell. Le estaba preguntando a Hagrid por el perro de 3 cabezas y a mí cómo pasar la puerta de pistones. ¿Vino a verte?
No. Una simple prueba de lógica como la mía no le obligaría a preguntar. Si lo hiciera, debería considerar seriamente ingresar en San Mungo para una evaluación exhaustiva, respondió Snape con un desdén inconfundible hacia Quirrell en su tono. Sí, buen punto, Cassinis dejó la frase inconclusa a mitad de la misma. Dumbledore confía en mí. Me ha dicho que, si es necesario, debo darle un empujón a Quirrell en la dirección correcta, decirle las respuestas correctas, explicó Snape, al notar la vacilación de Cassinis. No es que tenga una opinión muy marcada sobre Quirrell, ni sobre Voldemort, para el caso. Es solo otro mago tenebroso, poderoso y malvado. Pero la fe de Dumbledore en esa profecía, eso ya es otra cosa. Soy nuevo aquí, pero, sinceramente, ¿de verdad cree que un niño como Harry puede derrotar a Voldemort? Las profecías, a veces, merecen cierto grado de reverencia. Cassen estaba un poco confundido sobre cómo continuar el tema, así que solo pudo decir secamente. Siempre pensé que las pociones eran una materia materialista. No es cierto. Snape estaba a punto de explicar cuando un alboroto en el aula de abajo lo interrumpió. Antes de que Snape pudiera decir algo más, se oyeron voces desde abajo. Por cierto, ¿qué está pasando ahí abajo? Están hablando de un duelo a medianoche entre Slytherin y Gryffindor. Nada que merezca la pena ver, respondió Snape con frialdad. En ese momento, Cassinis dirigió su mirada hacia el origen del alboroto. Desafortunadamente, la distancia era demasiado grande para alcanzar a oír las palabras que se intercambiaban. Ambos bandos tenían caras conocidas. En el equipo de Gryffindor estaban Harry, Neville, Ron y Hermione. Cassinis había pensado, calculando en sus conversaciones previas con Harry y Neville, que su relación con Hermione no era particularmente sólida. Pero parecía que las cosas habían mejorado después de que Hermione ayudara a Neville sugiriéndole que fuera a su despacho aquella vez. Del lado de Slytherin, el líder era Draco Malfoy. A los otros dos estudiantes, Cassinis no los reconoció. Hablando de Draco Malfoy, su padre, Lucius Malfoy, desprendía una cierta contención refinada y una distancia que denotaba su pertenencia a la clase alta. Pero su hijo, Draco rebosaba de arrogancia y ostentación. Honestamente, si los dos no compartían una estructura ósea tan sorprendentemente similar y un cabello idéntico, Cassinis podría haber comenzado a preguntarse. No, no debería preguntárselo. Eso sería de mala educación. ¿Nadie va a intervenir para detenerlos? Preguntó Cassinis a Snape. Podrían, pero no hace falta. Slytherin y Gryffindor llevan siglos enfrentados. Esto es un asunto menor. Como mucho, llamará la atención de alguien demasiado entrometido. ¿Hay algún entrometido? Ese petardo. El señor Filch. Es un esquí. Y uno bastante desafiante, además. La mayor parte del sueldo que Dumbledore le ha pagado a lo largo de los años ha ido a parar a manos de un estafador tras otro, todos ellos afirmando tener la cura para los Squibs adinerados, explicó Snape, con una verborrea inusual en él. Entendido, asintió Cassinis. El pequeño drama de la cena no había causado el menor revuelo. Cuando Cassinis terminó de comer y estaba a punto de regresar a su oficina, Snape habló de arrepentimiento. Por cierto, tendrás que venir conmigo al pasillo más tarde. La poción inofensiva que mencionaste la última vez, ya la he preparado. Es una variante de la poción de la muerte en vida que funciona por contacto con el aire o la piel. Necesito introducirla en tu aparato alquímico. No hay problema. ¿Ahora? Sí, por favor. Los dos salieron del gran salón y se dirigieron directamente al pasillo. Al llegar al aula vacía cerca de su destino, un tocadiscos apareció de repente en las manos de Cassinis, junto con una pila de discos desplegados como si fueran cartas de póker. Los hojeaba como si estuviera eligiendo alguno. ¿Qué estás haciendo? Preguntó Snape, arqueando una ceja. Hagrid dijo que poner música puede hacer dormir a ese perro de tres cabezas. Estoy eligiendo una canción. No hace falta. Snape negó con la cabeza, sacó su varita y dio un paso al frente sin dudarlo. Al fin y al cabo, solo es una bestia. Un simple estupéfice debería. Ah. En cuanto abrió la puerta, una de las cabezas lo mordió. Mierda. Necesito música. 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 Gritó Cassinis, con la voz ligeramente quebrada por el pánico. Su ojo se contrajo incontrolablemente mientras apartaba el tocadiscos y los discos. Con un movimiento rápido, un bloque de obsidiana se materializó en su mano, partiéndose en tres en el aire y estrellándose con fuerza contra las tres cabezas del enorme perro. SSSS, esta bestia muerde más rápido de lo que esperaba, murmuró Snape, remangándose el pantalón para mostrar una herida sangrienta y desgarrada en la espinilla.
Fuiste demasiado descuidado, comentó Casenis diplomáticamente, evitando que Snape tuviera que expresar su propia vergüenza. ¿Me ayudas a ponerme de pie? Por supuesto. Casenis agarró a Snape por el hombro, sujetándolo mientras este sacaba de su bolsillo una pequeña botella de poción de color rojo brillante y la vertía directamente sobre la herida. ¿Tienes alguna venda? Preguntó Snape secamente. Esto debería servir, aunque no está precisamente esterilizado. Casenis sacó un trozo grande de tela de lana, retorciéndolo y tirando de él para formar un vendaje improvisado. Está bien. Snape tomó el paño sin protestar, roció un poco de poción sobre él y se lo envolvió firmemente alrededor de la pierna. Parece correcto, asintió Snape, agachándose para terminar de ajustar el vendaje improvisado alrededor de su pierna. Una vez satisfecho, ambos continuaron avanzando, superando con constancia los diversos obstáculos hasta llegar al desafío final. Fue un recordatorio más del peculiar método de Hagrid para crear obstáculos. Mientras que los demás profesores, incluido Casenis, habían diseñado sus secciones como una especie de sala de escape mágica para que Quirrell o Harry la exploraran, la contribución de Hagrid estaba descaradamente dirigida a eliminar por completo a cualquier intruso. ¿Sí? La sinceridad de Hagrid fue sin duda encomiable. Mientras el dúo comenzaba a cargar las pociones preparadas en los dispensadores, Casenis tomó uno de los frascos y lo giró en su mano con una expresión curiosa. ¿Esta poción? Auténtico, confirmó Snape con una leve sonrisa. De acuerdo. Aunque, sinceramente, dudo que estas pociones lleguen siquiera a entrar en juego. Siempre se pueden recuperar después. Vámonos, respondió Snape, dirigiéndose ya hacia la salida. Los dos regresaron sobre sus pasos a la habitación donde se encontraba el enorme perro de 3 cabezas. Casenis, siempre precavido, sacó una pluma larga y la usó para comprobar la respiración de la gigantesca criatura. Para asegurarse de que la enorme criatura realmente tuviera 3 pares de pulmones funcionales, Casenis examinó cuidadosamente las 3 cabezas en busca de señales de respiración. Solo después de confirmar que todos estaban vivos, pudo respirar aliviado. Después de todo, Hagrid sentía tanto cariño por las criaturas mágicas que perder a este grandullón sin duda le rompería el corazón. ¿Está bien tu herida? Casenis se giró para mirar a Snape. Los dientes de un perro de 3 cabezas están imbuidos de magia oscura. Las pociones curativas y el dítamo no funcionarán. Tendrá que curarse por sí solo. ¿Quieres que te ayude? ¿Quizás con una silla de ruedas? No te preocupes, funciona completamente con magia, no necesitas empujar las ruedas tú mismo. No hace falta, dijo Snape, con una leve contracción en el rostro. De acuerdo, pero si alguna vez necesitas algo, no dudes en enviarme a un estudiante, con un sobre cerrado. Si necesito algo, te lo haré saber, respondió Snape con rigidez. Entendido. ¿Quieres que te acompañe de vuelta a tu oficina? Gracias, pero puedo arreglármelas. Con el rostro sombrío como un trueno, Snape se marchó cojeando. Mientras tanto, las 2 notificaciones de creciente aprobación de Snape que aparecieron en la mente de Casenis delataron por completo la impasibilidad que el hombre se esforzaba tanto por mantener. Esto es puro comportamiento tsundere, murmuró Casenis con incredulidad. De vuelta en su oficina, echó un vistazo al horario que tenía sobre el escritorio. Mañana no hay clases. Excelente. Eso significaba que podía trasnochar o incluso saltarse el sueño. Una vez más, se maravilló de lo cómoda que era la vida de un profesor de asignaturas optativas en Hogwarts en comparación con la de los profesores de las asignaturas principales, quienes tenían que atender a estudiantes de 7 años repartidos en 4 casas, con horarios prácticamente completos todos los días. Madrugadas, clases una tras otra, sin parar. Los profesores de asignaturas optativas, en cambio, vivían el sueño. Dado que los estudiantes podían elegir si querían cursar sus asignaturas, la mayoría de los años se combinaban las 4 residencias en una sola clase. Solo tenía 4 sesiones a la semana. Si Casenis quería superarse, podía concentrar las 4 sesiones en un solo día y disfrutar de un fin de semana de 6 días. Un magnífico plan de un día de entrenamiento y 6 de descanso. Pero no se había atrevido a tomar ese camino. Primero, sería agotador. Segundo, trabajar solo un día a la semana sin duda atraería la atención de ciertas fuerzas innombrables. En concreto, Albus Dumbledore. La imaginación de Casenis comenzó a desbocarse, pintando vívidas imágenes mentales de la mirada serena pero penetrante de Dumbledore, asignándole una montaña de tareas adicionales. Con ese pensamiento ominoso, logró convencerse a sí mismo de que no tenía la idea pacífica de pasar la noche escuchando discos tranquilamente en su oficina. Casenis sospechó de pesar.
Le gustaba mucho escuchar música, pero por ahora no tenía más remedio que salir de su oficina y vagar por el castillo como un estudiante que se escapa después de clase. Por desgracia, Filch no se molestaba en perseguir a los profesores cuando patrullaba en busca de vagabundos nocturnos. Eso privó a Casenis de la emoción de burlar al cascarrabias conserje. En su camino, pensó en usar una antorcha para iluminar su sendero. Pero entonces recordé que otros magos solían usar hechizos de luz majestuosa como lumos. Su antorcha de píxeles ardientes simplemente no tenía el mismo estilo. Tras un instante de reflexión, invocó un bloque brillante de piedra luminiscente que flotaba a su alrededor. Eso sí que tenía estilo. Casenis se dirigió a la biblioteca. A diferencia del día, el lugar estaba desierto, sin el bullicio habitual. Sin la mirada atenta de la señora Pince, que buscaba a quienes infringían las normas, la sensación era casi relajante. Con la piedra luminosa rodeándola como una linterna etérea, Casenis se dirigió directamente a la sección restringida. Después de todo, se había ganado su lugar en la Universidad de Manchester gracias a su gran capacidad. Sus habilidades de estudio eran impresionantes. A estas alturas, los libros de alquimia comunes de la biblioteca ya no le servían de nada. Por supuesto, en parte era puro aburrimiento. Aparte de la alquimia, no podía aprender ninguna otra magia. Sus poderes únicos encajaban a la perfección con la alquimia, pero la mayoría de las demás materias mágicas de Hogwarts estaban fuera de su alcance, a menos que pudiera recrearlas usando bloques. Si el programa de magia de Hogwarts no fuera tan fácilmente replicable por sus creaciones, habría desistido hace mucho tiempo. Pero ¿quién lo iba a saber? Quizás en el futuro, logre aumentar su nivel de aprobación con el castillo lo suficiente como para desbloquear una modificación personal. Tal vez incluso bloques de comandos. Para entonces, cac, cac, cac. ¿Quién anda ahí? Una voz ronca y temblorosa resonó a lo lejos, sacando a Casenis de sus cavilaciones. Soy yo, Casenis, profesor de alquimia. ¿Es usted el señor Filch? Casenis agitó la mano y el bloque de piedra luminosa flotó hasta su pecho, iluminando su rostro. Es el profesor Is. Por favor, no te rías de forma tan extraña la próxima vez, respondió Filch con secuencia. Lo tendré en cuenta. ¿Estoy interrumpiendo tu trabajo? Casenis habló cortésmente. No, en absoluto. Filch, cargando su tenue linterna, se abrió paso entre fila tras fila de estantes hasta que finalmente apareció frente a Casenis. Solo necesitaba confirmar que eras tú de verdad. Algunos magos descubiertos imitan las voces de los profesores para engañarme. Mientras seas tú, no hay problema. Un trabajo duro como siempre, asintió Casenis, y luego notó el tenue resplandor de la linterna de Filch. Frotándose los dedos, conjuró en su mano una linterna de hierro forjado finamente elaborada. Esta es nuestra primera reunión formal. Considérenlo un pequeño obsequio. Es una creación alquímica. No necesita combustible y brillará así indefinidamente. Para mí. ¿No es una broma? Filch miró con incredulidad la linterna impoluta, a escasos centímetros de distancia. ¿Un auténtico artefacto alquímico? Apenas podía creer lo que oía. ¿La gente te gasta bromas? Casenis frunció el ceño. Más a menudo de lo que crees. Gryffindor, Ravenclaw, Slytherin, esos pequeños magos traviesos siempre andan metidos en líos. Un caramelo que parece delicioso pero te deja los labios hinchados durante una semana, o una baratija brillante que te da una descarga eléctrica son demasiadas para contarlas. Filch se encogió de hombros, intentando parecer indiferente mientras relataba sus desventuras. Deberías hablar con sus respectivos jefes de casa sobre esto. Y para que conste, no tengo ninguna intención de burlarme de ti, dijo Casenis mientras le entregaba la linterna a Filch. Oh, gracias, profesor. Respeto de Filch más 10. Satisfacción de Filch más 10. Respeto de Filch más 10. Confianza de Filch más 10. Confianza de Filch más 10. Confianza de Filch más 10. Casenis contempló la avalancha de notificaciones de comentarios positivos y se quedó momentáneamente sin palabras. Puede que Filch, el hombre que tenía delante, no careciera de lo necesario, pero era evidente que no recibía el mismo respeto. Que algo tan simple como una linterna pudiera despertar una gratitud tan abrumadora fue un poco desgarrador. Pobre hombre. Profesor, ¿viene a sorprender a los estudiantes dando un paseo a medianoche? Preguntó Filch con cautela. Ah, no, respondió Casenis, sacudiendo la cabeza. Solo vine a leer. No pude dormir esta noche. Entonces no te molestaré. Nunca te he visto antes, pero debes ser un mago excepcional.
Si alguna vez tienes curiosidad por las habitaciones extrañas o los pasadizos secretos de este castillo, solo avísame, ofreció Filch. Lo haré. Gracias. Filch asintió, sosteniendo su flamante linterna, y se alejó de la biblioteca. Casenis observó su figura que se alejaba, notando que su andar parecía más ligero, casi rejuvenecido. Filch, tal vez deberías considerar comprar un visor de enemigos. Podría ayudarte a evitar las bromas de los estudiantes traviesos e incluso a reconocer a los que tienen buenas intenciones, dijo Casenis a modo de sugerencia de despedida. Lo haré, profesor, respondió Filch. Tras pasar un tiempo en la sección restringida de la biblioteca, Casenis se encontró inmerso en un libro titulado Alquimia Prohibida. ¿Cómo decirlo? El nivel de conocimiento alquímico no era excepcionalmente avanzado, pero los métodos descritos eran indudablemente siniestros. La sección más perturbadora: Alquimia de sangre y carne. En él se detallaban métodos para fusionar materia orgánica con creaciones alquímicas. En un futuro lejano, quizás dentro de 40 milenios, esto podría denominarse software biológico. Pero aquello no fue más que un fugaz torbellino de pensamientos en su mente. Lo que realmente despertó su interés fue otro aspecto: la integración de construcciones alquímicas en el tejido vivo, otorgando al huésped las capacidades de la construcción. Esto era algo que Casenis consideraba particularmente convincente y, lo que es más importante, factible sin un esfuerzo desmesurado. Sus otros bloques, como el explosivo TNT, ya ni siquiera se parecían a los explosivos tradicionales. Simplemente parecían cubos brillantes, controlados telequinéticamente para volar hacia su objetivo. De manera similar, los cráneos de esqueletos marchitos funcionaban igual, con una mecánica de ataque parecida a la magia negra. Ambos eran excelentes para acabar con los enemigos. Otros bloqueos, en comparación con los hechizos mágicos estándar, funcionaron con la misma eficacia. Pero lo único que realmente deseaba integrar en su cuerpo era la perla de Ender. Las perlas de Ender requerían ser lanzadas y rotas para activar su capacidad de teletransportación. Este proceso era vulnerable. Las interrupciones por obstáculos eran tolerables, pero la idea de ser interceptado en pleno lanzamiento por una maldición asesina, eso era un problema completamente distinto. ¿Acaso eso no se convertiría esencialmente en un escenario de muerte instantánea? Pero si el libro que tenía delante pudiera ayudarle realmente a integrar una perla de Ender en su cuerpo, otorgándole la capacidad de teletransportación de un Enderman y permitiéndole moverse instantáneamente a cualquier lugar, sería revolucionario. Era prácticamente lo mismo que la aparición que enseñaban en Hogwarts. Sin embargo, a diferencia de la aparición, este método no suponía ningún riesgo de fragmentación, ni se vería obstaculizado por hechizos antidesaparición. Si esto funcionara, sería perfecto. Sí, esa risa suena inquietante. Casenis rápidamente sacó un cuaderno y una pluma, y copió meticulosamente la sección sobre alquimia de la carne de Alquimia Prohibida. Una vez terminado, devolvió el libro al estante, agarrando sus notas manuscritas mientras se preparaba para regresar a su oficina. Mientras caminaba por los pasillos de regreso a su oficina, de repente escuchó el rápido repiqueteo de pasos, casi como si alguien estuviera huyendo. Él le restó importancia. Seguramente Filch estaba persiguiendo a algunos estudiantes que andaban merodeando por la noche. Nada fuera de lo común. No fue hasta que hubo caminado unos 70 metros más allá de la escalera que se dio cuenta de algo. Esa escalera conducía directamente al aula que Dumbledore había designado para su experimento de cebo y trampa. Ese en el que está el perro de 3 cabezas de Hagrid. Por la barba del dulce Merlín. Una reluciente perla de Ender se materializó en la mano de Casenis. En 3 respiraciones, se teletransportó a la puerta de esa misma aula. Empujó la puerta con prisa, solo para encontrarse con 4 jóvenes magos conocidos, paralizados en sus asientos. Al mismo tiempo, se vislumbró el tenue resplandor de una linterna a lo lejos, acompañado de una respiración agitada. «Profesor Casenis, ¿ha visto a 4 pequeños traviesos merodeando esta noche?» La voz de Filch se escuchó con claridad. Casenis bajó la mirada hacia los 4 jóvenes magos que se agachaban desesperadamente a sus pies, sacudiendo la cabeza frenéticamente. Volvió a mirar a Filch y negó con la cabeza a su vez. «Ya veo. Entonces revisaré los otros pisos. Esos mocosos astutos no escaparán de mis garras», murmuró Filch con voz siniestra mientras descendía la escalera, con la linterna balanceándose en la penumbra. Tras asegurarse de que Filch se había marchado, Casenis agarró a cada estudiante por turno y, con 2 rápidos movimientos, los sacó a los 4 de la habitación. Harry, Neville, Ron, Hermione.
Casenis comenzó con severidad, con una voz cortante como un látigo. ¿Quieren explicar por qué andan merodeando por ahí de noche? Mejor dicho, olvídense de eso. Vagar de noche es poca cosa comparado con esto. ¿Se dan cuenta de que ese grandullón de ahí dentro podría devorarlos a 3 de ustedes en 2 movimientos? Se inclinó más cerca, bajando la voz con tono amenazador. Y el último aún estaría dividido en 3 pedazos. Una vez que estuvieron a salvo de vuelta en su oficina, Casenis cruzó los brazos, mirando fijamente a los 4 mientras se retorcían bajo su intensa mirada. Su tono era inflexible. Malfoy, soltó Ron con voz teñida de frustración. Nos retó a un duelo, pero se escapó y se fue con Filch. Solo intentábamos evitar perder puntos, así que huimos. ¿Puntos? ¿Puntos? Casenis lo interrumpió bruscamente. Deberías haber dejado que Filch se llevara los puntos. ¿Acaso Dumbledore no advirtió a todos al comienzo del trimestre sobre el peligro en esa aula? ¿Acaso esa advertencia te entró por un oído y te salió por el otro? Señaló con el dedo para enfatizar. Prefieren perder algunos puntos de la casa o perder la vida. En el peor de los casos, Filch podría haberlos castigado. ¿Me están diciendo que la muerte les resulta más atractiva que el castigo? Si se trata de un castigo con Snape, en realidad podría ser. Harry, cállate la boca. Claramente no comprendes la gravedad de lo que sucedió esta noche. Dijo Casenis con frustración, haciendo que Harry se estremeciera. Subestimaste por completo el peligro de tus decisiones. Antes de entrar corriendo a esa aula, debiste haber recordado la advertencia de Dumbledore al comienzo del trimestre. Vale, puede que te hayas asustado y hayas cometido un error. Es comprensible. Pero en cuanto viste al perro de 3 cabezas, ¿por qué no te diste la vuelta y saliste corriendo? ¿De verdad creíste que ese perro grande estaba profundamente dormido? Preguntó Casenis con voz fulminante y expresión furiosa. Aunque no te lo hubiera dicho, deberías haberlo visto con tus propios ojos. Si ese perro hubiera atacado, Harry, Neville y Ron habrían muerto de un solo mordisco. ¿Y Hermione? Tú habrías sido la última y la que peor lo habría pasado, porque te habrían partido en 3 pedazos. Cuanto más se enfadaba, más resonaba su voz en la oficina. Horas antes, él y Snape habían estado instalando lanzadores de pociones para la puerta de pistones. Casenis había visto a Snape, un mago con décadas de experiencia, lanzar un halo plateado de encantamiento escudo sobre sí mismo antes de entrar. Aún así, el perro de 3 cabezas había logrado atravesar sus defensas. Lo que es peor, después de que Casenis dejara inconsciente al perro, este pasó sin problemas a un sueño profundo. Esto significaba que el perro había estado durmiendo con el estómago vacío. Ahora bien, si se hubiera despertado aturdido y se hubiera encontrado con 3 platos principales y un postre, bueno, el resultado era tan terrible que resultaba difícil de imaginar. Todos ustedes saben que... Olvídenlo. Prepárense para perder puntos. No, esperen, soy profesor, se los descontaré yo mismo. Gryffindor, 4 estudiantes, 50 puntos cada uno. Los 4 estudiantes bajaron la cabeza. Por primera vez, se dieron cuenta de lo aterrador que podía ser el profesor Casenis cuando se enfadaba. Generalmente cálido y radiante como un pequeño rayo de luz, su furia rivalizaba con el imponente porte de McGonagall, a la vez que poseía una lengua tan afilada como la de Snape. Pero un joven mago particularmente sensible notó algo más detrás de la ira de Casenis. Un rastro de preocupación, oculto tras su sonora reprimenda. Yo, lo siento, profesor. Neville murmuró, con la voz temblorosa mientras las lágrimas brotaban de sus ojos. ¿Neville? Neville. La reacción instintiva de Casenis fue agacharse y consolarlo, pero se detuvo justo a tiempo. No, necesitaba mantenerse firme, estricto, autorizado. ¿Entiendes ahora tu error? Preguntó Casenis, con un tono aún cortante pero ligeramente más suave. Sí, murmuraron los 4 al unísono. ¿Y qué es exactamente lo que has aprendido? No deberíamos haber entrado en esa aula, dijo Ron con vacilación. Más allá de eso. Exclamó Casenis, con las manos en las caderas. No se trata solo del aula, sino de cómo fracasaron por completo al evaluar la situación. ¿Acaso no pueden usar la cabeza para sopesar la diferencia entre perder puntos y perder la vida? ¿Qué da más miedo? Ya lo pensaremos, profesor. Ya lo haremos, respondió Harry con voz apagada. Y otra cosa, no puedes seguir dependiendo de la suerte. Ese perro, lo dejé inconsciente esta tarde. Pero hace un momento, no podías saber con certeza si estaba durmiendo o inconsciente. ¿Y si se hubiera despertado? O peor aún, si se hubiera despertado con hambre.
Hizo una pausa en medio de su diatriba y bajó la mirada. Neville, al menos tú, ¿eh? ¿Neville? La voz de Casenis pasó de la exasperación a la incredulidad al notar el pequeño charco que se formaba a los pies de Neville. El chico se quedó paralizado, con el rostro pálido de vergüenza. Casenis se pellizcó el puente de la nariz y suspiró profundamente, con una mezcla de frustración y resignación. Está bien, está bien. Creo que todos han comprendido la gravedad de lo sucedido. El grupo asintió con la cabeza, gacha. Entonces, una vez más, ¿qué has aprendido de esto? La próxima vez que te enfrentes a una situación como esta, sopesa los pros y los contras en tu mente, aunque eso suena un poco a Slytherin, dijeron los cuatro al unísono, mientras Ron murmuraba la última parte entre dientes. Las características de las cuatro casas son fortalezas, corrigió Casenis con tono firme. No deberías dejar que tu aversión a Slytherin te impida ver sus buenas cualidades, y mucho menos descartarlas como si fueran basura. Lo entendemos, profesor, respondieron asintiendo. Muy bien, entonces, regresen directamente a sus dormitorios, ordenó Casenis, señalando la puerta, que se abrió con un crujido al agitar la mano. Dudó un instante. En realidad, no confío del todo en ustedes. Después de todo, son de Gryffindor. Los acompañaré de vuelta. Profesor, eso no es necesario, dijo Neville, con los ojos aún rojos por lo sucedido antes. Piensa en ello como una forma de evitar a Filch. El camino de regreso transcurrió en silencio. El grupo estaba cabizbajo tras la charla de Casenis. Cuando finalmente llegaron a la torre de Gryffindor, él esperó hasta que los cuatro hubieran entrado a salvo por el hueco del retracto que hay detrás de la dama gorda. ¡Fua! Solo entonces Casenis dejó escapar un largo suspiro, y su expresión severa se relajó. Mantener la seriedad es agotador. No sé cómo lo consigue Severus las 24 horas del día, y en cuanto a mi alquimia de sangre y carne, son 2 horas de mi vida perdidas. Filch no se equivocaba. Estos niños de Hogwarts son demasiado traviesos. ¿Y los Gryffindor? Un poco demasiado imprudentes. Murmurando para sí mismo,